Van. Salí volando, una neblina rojo sangre ante mis ojos. El estridente sonido de los frenos pareció estallar en mi cabeza. Los gritos, las bocinas, el olor a sangre. Supe que estaba acabado. En ese momento, sentí un verdadero terror. No de muerte, sino de arrepentimiento. Arrepentimiento por una vida tan completamente desperdiciada. La cámara rebobinó de repente. Las imágenes pasaron como una presentación de diapositivas. Recordé a la mujer que una vez me amó profundamente. A quien alejé con mis propias manos, con una indiferencia tan desgarradora. Recordé a la niña que una vez me hizo sentir orgulloso. Pero que, debido a mi dureza y opresión, se alejó cada vez más de mí. Pensé en mi más de una década de trabajo. Donde no logré nada, y cuando me despidieron, no tenía amigos. Incluso pensé en mí mismo a los 18. Lleno de pasión y sueños. Pero desgastado por el tiempo hasta convertirme en un ser cobarde, mediocre y derrotado. ¿Y si pudiera volver a empezar de nuevo? ¿Y si pudiera regresar a ese punto de inflexión crucial? ¿Podría cambiarlo todo? Justo cuando había renunciado a seguir luchando. Una campana estridente sonó en mis oídos. No era una ambulancia, sino, la campana del colegio. Abrí los ojos de golpe. El olor a tinta, la pizarra, los pupitres familiares. Un grupo de rostros jóvenes me miró. Me quedé atónito. ¿No sería esto la muerte? Pero, ¿renacimiento? Carlos sintió una fuerza tremenda golpear su cuerpo. Se le nubló la vista y solo oía el estridente sonido de los frenos y los gritos de terror. Tenía la boca llena de sabor a sangre. Solo sentía miedo y arrepentimiento infinitos. En ese momento, la mente de Carlos brilló como una presentación de diapositivas, fragmentos de tiempo desfilando ante él. Pensó en su vida, en su esposa, en su primer amor, en su relación de más de una década, pero su indiferencia y descuido los llevaron al divorcio. Pensó en su hijo, que una vez fue su orgullo, pero su dureza y opresión finalmente lo alejaron. Pensó en su trabajo. Había sido un empleado común y corriente en una empresa durante más de una década, pero finalmente fue despedido por pereza y mediocridad. Pensó en sus sueños. Alguna vez fue un joven ambicioso, lleno de sueños y pasión. Después de más de una década de lucha, su cobardía y resignación finalmente lo dejaron sin nada. Su vida era sombría y solitaria. No tenía amigos ni familia, ni amor ni cariño, ni alegría ni esperanza, solo dolor y desesperación infinitos. Finalmente, sus 18 años se convirtieron en la época más hermosa de su vida, su época más esperanzadora y el momento en que tuvo el mayor potencial para cambiar su destino. Pensó en el instituto. Era su lugar más feliz, la etapa donde encontraba más retos, el espacio donde mejor podía mostrar su talento. Antiguos compañeros, amigos sinceros, sus competidores y Sofía, la chica que más amaba, con quien sentía un cariño mutuo. Pensó en todo, en innumerables suposiciones. Si pudiera volver a esa época, si pudiera regresar a ese lugar, si pudiera reencontrarse con esas personas, si pudiera volver a tener a esa chica, ¿qué haría, qué elegiría, cómo cambiaría, cómo viviría? Cerró los ojos, renunciando a la lucha, y ahora aceptaba lentamente su muerte. Rin, rin, rin. Carlos se sintió mareado. Oyó una campana, olió tinta, vio una pizarra y vio un grupo de rostros familiares. ¿Es esto el cielo? No es diferente de la vida normal, pensó Carlos. Antes de que Carlos se recuperara de la sorpresa, oyó una voz familiar a su lado. Carlos, ¿qué pasa? Estaba soñando despierto. ¿Te sientes mal? Carlos se giró y vio a un chico guapo y radiante. Era su buen amigo y compañero de pupitre. Se llamaba Juan. Esto, ¿es el cielo tan mágico? Es tan realista. Van. ¡Ay! Carlos gimió, agarrándose la frente. Justo ahora, dos compañeros estaban jugando, y un libro le fue lanzado con fuerza a la cabeza a Carlos. Carlos pensó, aunque esto sea el cielo, no puedo dejar que me intimiden así. Estuvo a punto de levantarse y enfadarse. Eso no está bien. ¿Por qué puedo sentir dolor en el cielo? Inmediatamente se giró y preguntó, Juan, ¿sabes qué día es hoy? Hoy. Es lunes y tenemos clase de chino. No lo olvidaste, ¿verdad? Juan miró a Carlos sorprendido. ¿Clase de chino? ¿Quién la da?, preguntó Carlos de nuevo.
soy la profesora López. ¿Qué te pasa? ¿No dormiste bien anoche?, preguntó Juan, algo desconcertado. Luego, con malicia, añadió, no te sobreexigiste anoche ni descansaste lo suficiente, ¿verdad? Tienes el cerebro hecho polvo, ¿verdad? Ja ja ja, te lo dije hace tiempo, moderación. Carlos seguía absorto en su asombro y no oyó nada de lo que Juan decía. Carlos pensó en la profesora López, su profesora de chino y tutora. Una mujer estricta pero amable, exigía mucho a sus alumnos, pero también se preocupaba profundamente por su desarrollo. Cuidaba especialmente de Carlos, ya que era el alumno más flojo de la clase, con notas de un solo dígito en otras asignaturas, pero el mejor en chino. Así que a menudo animaba a Carlos a esforzarse, a escuchar más en clase, a preguntar después de clase y a esforzarse por entrar en la universidad de sus sueños. Al pensar en esto, Carlos sintió una oleada de alegría. Recordó la guía y el apoyo de la profesora López, y sus propios sueños y metas. En ese momento, Carlos se vio a sí mismo a los 18 años, vio a su Sofía y vio su propio camino hacia el renacimiento. De repente, sintió una oleada de fuerza, la fuerza para empezar de nuevo. Decidió aprovechar esta oportunidad de renacer, recuperar la fe, perseguir sus sueños, mostrar su talento y encontrar su propia felicidad. Le sonrió a Juan y le dijo, Juan, estoy bien. Solo estoy un poco cansado. Gracias por tu preocupación. Juan vio la sonrisa de Carlos y le devolvió la sonrisa, diciendo, no pasa nada. Si tienes alguna dificultad, sin duda te ayudaré. Carlos tomó la mano de Juan y dijo, Juan, tengo suerte de tener un amigo como tú. Juan la miró y se apartó rápidamente. ¿Qué te pasa? No me gustan los hombres. Juan, sin duda, no podía comprender los sentimientos de Carlos en ese momento, tras haber sobrevivido a una catástrofe y mirando hacia el futuro. Capítulo 2. Din Ling Ling. Hoy era el primer día de renacimiento de Carlos. Solo sentía emoción y anticipación. En su imaginación, la escuela terminó rápidamente. Los compañeros salieron rápidamente del aula y se hizo el silencio. Nadie notó nada inusual, pensando que hoy era un día más, nada diferente. Carlos era el chico más discreto de la clase. Nadie lo miraría dos veces, e incluso si cambiara, nadie lo notaría. Pero Juan sentía que Carlos no estaba normal hoy. Quizás solo porque lo trataba como a un buen amigo notó que algo andaba mal. A Carlos no le importó, su mente estaba llena de grandes planes. Oye, tío. Juan llamó a Carlos varias veces, pero no hubo respuesta. Los labios de Carlos se curvaron, como si algo bueno hubiera sucedido, lo que enfureció a Juan. ¡Zas! Una fuerte bofetada aterrizó en la nuca de Carlos. El dolor lo sacó instantáneamente de su ensoñación. Juan. ¿Por qué piensas golpear a tu papá? ¿Buscas pelea? Le gritó Carlos furioso a Juan. Oye, estaba preocupado por ti, tío. Te llamé varias veces, pero no respondiste. Te has portado raro hoy, le dijo Juan a Carlos con una sonrisa burlona. Ah, está bien, pero fuiste demasiado cruel, chaval. La próxima vez te daré una paliza tan fuerte que llamarás a tu madre. Carlos le hizo un gesto con el puño a Juan mientras hablaba y salió del aula con la mochila a la espalda. Juan miró la espalda de Carlos y gritó rápidamente, Carlos, aún no he terminado. Vete a casa y descansa hoy, o mañana tendrás problemas. Carlos apretó los puños. Sin duda descansaría bien e intentaría asistir bien a clase mañana, intentándolo de nuevo. No podía volver a ser como en su vida pasada. Pensando en el acoso que había sufrido en su vida pasada, y en cómo parecía un cobarde al ser insultado y golpeado, Carlos sintió una punzada de resentimiento. Carlos balanceó su mochila tras él, y una serie de descargas eléctricas recorrieron su espalda. No fue doloroso, pero lo hizo sentir real. Vamos a casa. En cuanto llegó a casa, Carlos se desplomó instintivamente en el sofá, tirando la mochila a un lado, como hacía cuando era un esclavo trabajador. Después de un rato, Carlos recordó que había renacido y se suponía que debía estar estudiando, para volver a vivir una buena vida. ¿Cómo podía perder el tiempo así? Él era el hombre que se iba a casar con la belleza de la escuela. Tareas. ¿Por qué un estudiante no haría la tarea? ¿No es lo más feliz? Vale. Habrán el examen. Era medianoche cuando sus padres regresaron de la obra, y Carlos acababa de terminar su tarea. Se estiró y se recostó perezosamente en su silla.
La puerta de su habitación se abrió de golpe. Ming Ming, ¿qué tal la escuela hoy? ¿Alguien te hizo bullying? La madre de Carlos lo miró preocupada, sosteniendo una taza de leche caliente. Ming Ming, mamá te ha calentado leche. Ven a tomar un sorbo. Beber leche es definitivamente bueno para ti. Crecerás rápido. La madre de Carlos se detuvo y comenzó a divagar, preocupada de que Carlos no la bebiera, y le explicó los beneficios de la leche. Carlos miró a su madre con una expresión de impotencia. Todavía me sabía familiar. Pero hacía siglos que no sentía tanto calor. La leche estaba caliente al tacto, en su punto justo. De repente, Carlos sintió ganas de llorar, y las lágrimas comenzaron a caer mientras pensaba. Dicen que los hombres no lloran con facilidad, pero cuando se ven obligados, lloran. En su vida anterior, sus padres murieron jóvenes por su cobardía. Lo consolaron hasta la muerte, diciéndole que no estuviera tan triste y que la moderación era buena. Pero él sabía que no era moderación en absoluto, solo era un cobarde. Ahora que había renacido, sin duda lo cambiaría todo. Ay, hijo mío, ¿por qué lloras otra vez? La madre de Carlos le tocó la cara con angustia. Papá. Ven rápido, el niño se ha vuelto tonto de la escuela. Ay, sigue llorando. ¡Pum! La puerta se abrió de golpe y el padre de Carlos entró furioso. Carlos, ¿qué te pasa? No asustes a papá. Carlos sonrió con impotencia. Su padre, incluso a su edad, seguía así. No pasa nada. Es que hace tanto que no te veo. Estoy conmovido. El padre de Carlos rió entre dientes y lo regañó, este niño, Yua, no te preocupes. Entonces, el padre de Carlos rodeó con el brazo a su madre, Martina, por los hombros. Mírate, ¿por qué te asustas tanto? Nuestro hijo solo está asustado. ¿Qué podría pasar? Yua miró preocupada hacia la puerta cerrada de su hijo. Claro que lo conocía bien y sabía qué le pasaba. Su hijo no se sentía bien, pero no se veía tan mal. Probablemente no había sufrido acoso escolar. Olvídalo. ¿Para qué darle vueltas? Si habían sufrido acoso escolar, mejor llama a su tutor y pregúntale. Carlos estaba acostado en la cama, pensando en lo que había pasado durante el día y en la irrealidad que sentía. Luego volvió a las palabras en inglés que había memorizado y al texto clásico chino que acababa de recitar. Y a la fórmula que le estaba dando dolor de cabeza. Carlos se durmió felizmente con estos pensamientos dispersos. Oye. Amigo, te ves mucho mejor. Juan agarró el cuello de Carlos por detrás, y Carlos casi jadeó antes de desmayarse de nuevo. Demasiado fuerte. Suéltalo. Capítulo 3. Carlos miró con impotencia a Juan, a su antiguo buen hermano. ¿No sabes lo fuerte que eres? Juan rió entre dientes, una sonrisa con cierta vulgaridad y mezquindad. En resumen, era vulgar. Miró fijamente a Carlos. Hoy, no estás tan débil como ayer. Comiste riñones a la parrilla a escondidas esta noche, ¿verdad? Carlos sonrió, se colgó la mochila a la espalda y la ató con fuerza. No corras. Juan, no te atrevas a decir eso otra vez. Juan lo desafió por encima del hombro mientras corría. Si no corres, eres un idiota. Estás a punto de golpearme, y no voy a correr. En fin, debiste haber comido riñones a escondidas anoche, si no, ¿cómo pudiste correr tan rápido? Juan sonreía, pero inesperadamente chocó de frente con alguien. Joven, ¿en qué clase estás? Me quitan puntos por jugar en el campus esta mañana. El decano de estudiantes, con el pelo suelto y un frío destello blanco en sus gafas sin montura. Me quitan puntos. Carlos se detuvo bruscamente. Tenía una idea de este hombre. El famoso dios de la deducción de tercera secundaria, el decano de estudiantes, el profesor Díaz. Profesor, soy. Séptimo curso. Carlos se quedó sin aliento y oyó a Juan mentir. Dios mío, claramente están en segundo curso. El decano miró a Juan con recelo. ¿Por qué recuerdo haberte visto en segundo de primaria durante la última inspección de apariencia? Creo que te vi allí. Juan prácticamente negó con la cabeza como un cascabel. Profe, debe estar equivocado. Soy Andrés, de séptimo de primaria. Puff. Carlos casi escupió el agua que acababa de beber.
Andrés era amigo de la infancia de Carlos y Juan. Hacía honor a su nombre, flacucho y pequeño, y no especialmente aventurero. A diferencia de ellos dos, no siempre se metía en líos, pero normalmente eran Carlos y Juan quienes lo llevaban a jugar. El decano anotó con naturalidad en su cuaderno. Está bien, Juan, puedes volver. Luego cerró el cuaderno, se ajustó las gafas y miró a Juan. Juan, te di una oportunidad. Decidiste mentir, así que esta vez te descontaré 3 puntos. 1 punto por jugar y 2 por tu mal comportamiento. El decano se alejó lentamente, sin dejar rastro alguno de nube tras de sí. Ah. Juan se quedó paralizado, petrificado. Carlos intentó apartarlo, pero no se movió. Solo quítame puntos, así sea. ¿Quieres llegar tarde otra vez? Carlos no iba a decepcionarlo y le dio una palmada en la nuca. Date prisa. Juan esbozó una sonrisa pícara. Vale, lo entiendo. Son solo unos puntos. En fin, aunque le llegue al profesor, no le llegará a mis padres. Mis padres están fuera de la ciudad. ¿Quieren controlarme? Están demasiado lejos. Carlos se frotó la frente con impotencia. Vale, deja de presumir y vete. La primera hora es la clase del profesor. ¿Cómo te atreves a faltar a su clase? Juan se estremeció. Oye, olvídate de la clase del profesor Martínez. No me atrevo a faltar. No estoy tan desesperado por morir solo por faltar a la clase del profesor Martínez. Juan rodeó a Carlos con el brazo. Era un chico tan brillante, alegre y guapo, pero haría algo así. De camino a clase, Carlos se giró para hacerle una pregunta a Juan. ¿Qué harás si el profesor Martínez te pregunta al respecto? Si alguien te quita puntos, sin duda te matará para desahogar su ira. Ese tipo quiere más que nada la bonificación de fin de curso. Juan sonrió con impotencia y le hizo cosquillas en la barbilla a Carlos. ¿Quieres oírlo? Anda, acércate. Carlos lo apartó de un manotazo. Vete. ¿Qué haces con eso? Nos hace parecer gays. Estoy impresionado. Juan frunció los labios. Hermano, ¿por qué te importa tanto? ¿De verdad te intereso? Carlos estaba impresionado por la forma de pensar poco convencional de Juan. Olvídalo. Yo tampoco quiero oírlo. Para. Juan dio un salto como un mono, con unas ganas enormes de hablar. Soy rico. Le daré una bonificación. Juan, ¿a quién le vas a dar la bonificación? La pantalla del teléfono de la profesora Martínez seguía encendida, mostrando una llamada de WeChat de hacía un minuto. Carlos, con su mirada penetrante, vio lo que estaba pasando. Se encogió de hombros con impotencia y miró a su amigo. Le articuló 4 palabras. Busca bendiciones para ti. Luego entró en el aula y se sentó en un asiento sin compañero de escritorio. ¿Dónde estaba su compañero de escritorio? Mi compañero de escritorio está afuera. Sí, el que le descontaron puntos. Carlos casi no pudo reprimir una sonrisa de satisfacción, pero lo logró. Cálmate. El timbre sonó enseguida y Juan entró abatido, cargando una mochila enorme, con aspecto de títere de sombra. Bueno, después de clase, los llevaré a la cantina y los invitaré a una paleta de 50 centavos. Juan floreció de inmediato como una flor después de una larga sequía. De acuerdo. Eres mi mejor amigo. Capítulo 4. La clase estaba a punto de comenzar. La primera clase era la del profesor Martínez. Entró y miró a los estudiantes con rostro inexpresivo. Finalmente, su mirada se posó en Juan. Lo miró fijamente, hablando con los dientes apretados. Vamos, estudiantes, abran sus libros en la página 48. Silu, Senxi, Ranjou y Gongxue están aquí, 1, 2. Mientras los estudiantes leían, la profesora Martínez bajó del podio y se paseó de un lado a otro, especialmente alrededor de Juan, donde se movía aún más despacio. Juan sostenía la paleta que Carlos le había comprado, sintiendo una oleada de arrepentimiento. Oh, no debería haber comprado la paleta. ¿Por qué la compró? ¡Qué desperdicio de 50 centavos! Si hubiera sabido que era la clase del profesor Martínez, no se habría atrevido a comprar comida antes de clase. Carlos lo miró con frialdad. ¿No lo sabes? Sabías que te iba a atacar hoy en clase, y aún así lo hiciste a sabiendas.
Ni siquiera quiero exponerte, Juan. Uno debe tener algo de autoconciencia. En otras palabras, algo de dignidad. Juan rió entre dientes con torpeza. Oye, solo intento animar el ambiente. Además, tú pagaste por esta paleta. No te haría bien que se derritiera. Carlos soltó un no, y entonces el profesor Martínez golpeó la mesa con un libro enrollado. El sonido fue increíblemente fuerte. Los estudiantes que recitaban a su alrededor se estremecieron y todos se detuvieron, observando el espectáculo. Hablas mientras recitas. ¿Por qué no cantas mientras recitas? Te pedí que leyeras un texto y empezaste a hablar. Juan, te han quitado puntos, y sigues teniendo razón, ¿verdad? La profesora Martínez terminó, fulminando con la mirada a los presentes. ¿Qué miras? ¿Por qué dejaste de estudiar? No estudiarás si no te estoy mirando, ¿verdad? Estudiar es para que aprendas, es para que estudies. Es para que te sea más fácil encontrar trabajo en el futuro y para que estés más cualificado. Si no, ni siquiera tendrás otra opción en el futuro. Solo estarás trabajando en una obra. Carlos no pudo evitar pensar en sus padres. Hacía tanto sol afuera, y seguían trabajando en la obra. Debía ser muy duro, ¿verdad? Incluso podría estar llorando al pensar en él, en sus hijos. Pensando en cómo no había estudiado mucho en su vida pasada, sintió mucha pena por sus padres. Martín estaba en la oficina con aire acondicionado de la obra, comiendo sandía con las piernas cruzadas y viendo la tele. Ajá. Martín estornudó, cogió el mando a distancia del aire acondicionado, lo pulsó un par de veces y subió un poco la temperatura. Seguía trabajando en el plano de la obra, pero había dejado el bolígrafo a un lado. Ay, bajé demasiado el aire acondicionado. Hace un poco de frío. No volveré a hacerlo la próxima vez. Estoy viejo y mi cuerpo ya no funciona. Ay. Martina suspiró y llamó a su marido. Oye, marido, ¿ya has terminado tu plan de financiación? Pronto. Después de invertir en este proyecto inmobiliario, tendremos otro 1.000.000 ahorrado. Niu Gifang asintió, dijo, sube luego y colgó. Si Carlos no hubiera sido tan cobarde en su vida anterior, si hubiera querido emprender un negocio, la liquidez de su familia le habría proporcionado millones de dólares en capital inicial. Incluso podría haber iniciado unos segundos si su primera empresa fracasaba. Podría habérselo permitido. Pero Carlos era demasiado cobarde y tenía demasiado miedo. No quería decepcionar a sus padres, así que no le dejó el dinero, donándolo a orfanatos de todo el mundo. Después de todo, era una buena acción. Salir de clase por fin había terminado. Carlos se estiró y de repente giró la cabeza hacia un lado. Una niña estaba sentada en un pequeño taburete fuera de la ventana. Carlos se levantó de repente, sobresaltando a Juan, que dormía a su lado. ¿Qué pasa? Algo pasa, dijo Carlos, y salió corriendo por la puerta. Juan se desplomó de nuevo, murmurando algo. Oh, ¿por qué tienes tanta prisa? Voy a reencarnar. Antes de terminar la frase, inclinó la cabeza hacia un lado, aparentemente dormida de nuevo. Era Sofía, la belleza de la escuela. Estaba sentada tranquilamente en un taburete, leyendo un libro con su coleta alta. La luz de la mañana iluminaba su perfil, difusa y suave. Carlos se quedó paralizado. Era su esposa de su vida anterior, Sofía. Carlos no quería perturbar la escena, después de todo, ya era de una belleza deslumbrante. Sofía, ¿qué haces aquí? Susurró Carlos en voz baja, sus palabras ahogadas por el clamor de la clase. La voz era tan suave, tan baja, que Sofía aún podía captarla. Sofía levantó la vista. Sus ojos claros capturaron perfectamente el corazón de Carlos. Tu tutor quiere hablar contigo sobre tu matrícula y exámenes. Recuerda ir a verlos. Capítulo 5. Después de pensarlo un momento, pareció dudar de nuevo, mirando a Carlos y mordiéndose el labio. Carlos, debes sacar buenas notas en los exámenes y concentrarte en tus estudios. Si repites curso, tendrás que volver a tu lugar de matrícula original, que es una provincia enorme. Es mejor que nos quedemos aquí, donde tenemos más posibilidades de entrar en los exámenes. Sofía dejó de hablar después de eso. Temía molestar a los demás hablando demasiado. Sofía, ¿a qué universidad quieres matricularte? Sofía no parecía preparada para la pregunta de Carlos. Se quedó allí un buen rato, con el pelo de punta en una esquina y la horquilla moviéndose. Yo.
dijo, medio en broma, fingiendo indiferencia. Por supuesto, entraré en la mejor universidad que pueda. Mentiroso. Carlos recordó de repente que, en su vida anterior, una chica ingenua había dejado una buena universidad por él y se había ido con él a una licenciatura de baja categoría. Era una lástima que no hubiera querido a una chica tan buena. Ella estaba dispuesta a cocinar para él, lavarle la ropa, cocinar y cuidar de los niños, encargándose de todo. ¿Pero qué había hecho? No había progresado, no había querido progresar. Pero las cosas eran diferentes ahora. Carlos sonrió, con una expresión radiante y alegre. Quiero solicitar plaza en la Universidad K, la mejor universidad de la ciudad. Deberías esforzarte. Sofía rió entre dientes y agitó la mano con indiferencia. Hablamos de eso después de que apruebes el examen. Carlos se giró y se sobresaltó al ver una cara pegada a la ventana. Maldita sea, Juan, me estás matando del susto. La cara de Juan estaba tan pegada a la ventana que le había dejado una marca, y miró fijamente a Carlos. La carne pegada al cristal de la ventana ahora estaba estirada en tiras, con un aspecto horrible. Tú, chico, coqueteaste con chicas mientras yo dormía. ¿Tienes algún sentido de la ética fraternal? Juan estaba furioso, su frente casi humeaba de ira. Estaba furioso de verdad. Carlos se sentó en su escritorio, rebuscó en el cajón y sacó un paquete de té de crisantemo y casia. Se lo entregó a Juan. Toma, te refrescará. Juan agarró el té de crisantemo y casia y lo examinó detenidamente. ¿Por qué no tiene etiqueta? ¿No estarás comprando un producto de 3 marcas? ¿O acaso intentas envenenarme, tu hermano? Juan lo tomó con escepticismo, pero luego se movió increíblemente rápido. Estaba a punto de quedarse sentado en silencio, pero de repente regresó y se enfrentó a Carlos. Oye, amigo, ¿quién es esa chica? Carlos abrió su cuaderno de tareas y se preparó para empezar. Nadie. Solo la guapa de la escuela. Juan abrió mucho los ojos y se quedó atónito un buen rato, sin palabras. Espera. ¿Qué dijiste? ¿La belleza de la escuela? ¿Esa Sofía, la mejor del curso? El rostro de Juan estaba lleno de incredulidad. No entendía por qué el decano lo había regañado esa mañana, y ahora estaba coqueteando con la belleza de la escuela. Se sintió extrañamente traicionado por su mejor amigo. Dime. ¿Cuándo conociste a esa chica guapa a mis espaldas? Juan sacudió los hombros de Carlos con furia, agarrándolos y meciéndolos. Deja de temblar, estoy mareado. Carlos lo agarró del brazo y no pudo evitar soltar una risita. Oye, ya nos conocemos, ¿y qué? ¿Quién no quiere conocer a una mujer guapa? Entonces miró a Juan, satisfecho con la expresión de indignación en el rostro de su buen amigo. Ah, esa es la clase de satisfacción secreta. ¿Quién lo entiende? Tienes que darme sopa cuando comas carne. Juan se inclinó con otra sonrisa maliciosa. ¿Conoces a alguna de las novias de la belleza de la escuela? Preséntamelas. Carlos hizo un gesto rápido con la mano. Vale. Solo estudia mucho, ¿vale? Estudiar es más importante que cualquier otra cosa. Si te va bien, seguro que habrá mujeres hermosas haciéndote preguntas. Carlos abrió el libro con calma, su aura pretenciosa casi cegó los ojos de titanio de 24K de Juan. Tú, Carlos. Ahora eres el rey de las putas en el 44. Carlos resopló suavemente. ¿Qué? Juan le dio una palmada en la nuca. Juan te dio el título personalmente. De ahora en adelante, ven a comprarte medicina, Juan, y te haré un 9,9% de descuento. Carlos se burló, riendo. Piérdete. ¿Quién demonios necesita eso? Deberías quedártelo. Juan negó con la cabeza y no dijo nada. En cambio, misteriosamente sacó algo de su bolsillo. ¿Ves? Es una novela descatalogada. Incluso puedo usarla para sobornarte, rey de las putas. Sabes que necesito una novia. Carlos, impaciente por las insistencias, chasqueó la lengua. TSK, está bien si necesitas un novio. Antes de terminar, vio los ojos temblorosos de su buen hermano Juan. Te trato como a un hermano, y tú quieres acostarte conmigo. La expresión de incredulidad de Juan, mezclada con tristeza, pena y asombro, le hizo gracia a Carlos. No le disgustaban los hombres, solo lo decía para escandalizar a Juan y que se callara.
Como la clase estaba a punto de empezar, si Juan no se callaba, podría armar un escándalo para toda la clase. La siguiente clase era de matemáticas, y el profesor Díaz entró con una taza esmaltada y una gruesa asignatura optativa de matemáticas de secundaria. Bien, empecemos. La primera mitad de la clase de matemáticas fue una conferencia, y la segunda mitad estuvo llena de ejercicios y la oportunidad de revisar el progreso del aprendizaje. El profesor Díaz deambulaba por el aula, con la taza de esmalte en la mano. Miró esto y luego comentó aquello. Era obvio que al profesor Díaz le encantaba unirse a la diversión. Después de un rato, se volvió hacia Carlos y, mirando su hoja llena, no pudo evitar soltar un suspiro de admiración. Chico, todavía no es demasiado tarde ahora que estás en tercer año de preparatoria. Si te esfuerzas, puedes llegar a los 80 o 90. Ah, los que antes no les gustaban las matemáticas ahora se esfuerzan mucho, y mírense, siguen siendo tan perezosos como antes. ¿Por qué están tan perdidos? Dense prisa, anímense. Vayan a la universidad y ganen mucho dinero. Vayan a una escuela técnica, no hay futuro. Tras decir eso, el profesor Díaz le dio una palmadita a Carlos en el hombro. Nada mal, nada mal. Aunque cometiste muchos errores, incluso los que escribiste estaban mal, es ese espíritu, ese espíritu. El tono del profesor Díaz se volvió repentinamente apasionado, quizás un problema común entre los profesores de matemáticas. Digno de elogio. Capítulo 6. El profesor Díaz miró a la clase 3 con satisfacción y salió al sonar el timbre. El sonido del timbre fue como salvar vidas, y todos respiraron aliviados. Como era de esperar, la clase de matemáticas es insoportable. ¡Ay! Después de la clase, Juan se inclinó. PFFT, sí que escribiste todo mal. Claro que sí, la nota de un solo dígito de nuestro Big Wang en matemáticas no fue en vano. Juan se inclinó para mirar el pequeño papel sobre el escritorio de Carlos. La letra era pulcra, un poco descuidada, pero reflejaba una idea clara, por desgracia, estaba equivocada. Juan, sin importarle su apariencia, golpeó la mesa con la cabeza y rió a carcajadas, solo para ser sorprendido por el profesor Díaz, quien repentinamente había atacado por sorpresa. El profesor Díaz asomó la cabeza en la clase 3 y miró a Juan con el ceño fruncido. El delegado de la clase recogió los exámenes de matemáticas. Se me olvidó. Juan, dame el tuyo. Juan gimió. Profesor Díaz, por favor, suélteme. Juan se desplomó sobre la mesa, aparentemente reacio a afrontar esto. Carlos abrió su libro, pensó un momento y se preparó para llenar el inodoro. Luego volvió a cerrar el libro y se giró para mirar por la ventana. El sol brilla con fuerza. Juan siguió quejándose. Carlos ya había llegado al baño cuando oyó a la persona a su lado decir: La tienda acaba de traer vinagre de sidra de manzana. He oído que está delicioso. ¿Quién quiere? Una botella grande. Compartamos. Carlos se estaba lavando las manos cuando oyó esto, curioso. El vinagre de sidra de manzana viene en botellas pequeñas, ¿verdad? ¿Cuánto más grande podría ser? Curioso, fue a la tienda y compró una botella. Dios mío, 3 litros. La mujer que recogía el vinagre de manzana ya se lo había puesto en la mano cuando estaba a punto de comprarlo, así que le daba vergüenza negarse, o incluso pedirle que se lo devolviera. Llevar una botella tan grande de vinagre de manzana debía de ser agotador. Gracias, mujer, por tu esfuerzo. Carlos destapó el frasco y sopló directamente en su boca. ¡Qué agrio, ay! A Carlos se le hizo la boca agua con el sabor agrio. Era simplemente ese sabor familiar, de siempre. El vinagre de manzana era agrio y astringente, pero extrañamente delicioso, un poco embriagador. Como era el recreo, el descanso se alargó. Para cuando Carlos regresó, Juan ya había sido liberado por el profesor Díaz. Lo que Carlos no esperaba era encontrarse con la belleza del campus, Sofía, en el camino. Sofía se irguió, su coleta alta ondeando al viento, su encanto juvenil deslumbrante. Carlos, qué casualidad. Sofía sostenía una botella de refresco, con una tenue y no tan sutil burbuja naranja acumulándose en el centro. Había un toque de neblina de verano a su alrededor. Estaba helado. Recordando cómo su esposa, en su vida anterior, siempre tenía dolor de estómago durante la regla porque le encantaban los refrescos helados, Carlos frunció el ceño. El refresco está demasiado frío, y tú tienes uno helado.
Tengo una botella de vinagre de manzana a temperatura ambiente. Cógela si quieres. Sofía miró la botella de vinagre de manzana ya abierta y estaba a punto de despedirla con la mano cuando vio una figura acercándose sigilosamente por detrás de Carlos. Justo cuando estaba a punto de advertirle a Carlos, la figura que estaba detrás de ella le indicó que se callara. Juan se escondió detrás de un árbol, fingiendo estar muerto, o, no, fingiendo ser un árbol, para que nadie supiera que estaba allí. Sofía se negó. No, gracias por tu preocupación. Sofía destapó la botella de refresco, levantó el cuello y dio un sorbo. De repente, Carlos sintió frío en la cara. Bueno, si tanto lo quieres, aquí tienes el refresco. Sofía se sonrojó y salió corriendo. Juan corrió hacia él, y Carlos, instintivamente, protegió el refresco que tenía en la mano. Juan le arrebató el vinagre de manzana. Tomó un sorbo apresuradamente y casi se desmaya por el sabor agrio. Dios mío, Carlos, ¿qué demonios compraste? ¡Qué agrio! El humor de Juan estaba tan agrio como el vinagre de manzana. Oye, hermano, mira, soy un desconocido, liándome con la guapa de la escuela, y Juan no tiene ni idea. ¿Cómo puede ser tan buen hermano? Carlos no se molestó en prestar atención a la rabia intermitente de Juan y puso los ojos en blanco. Basta, basta. Ya te tomaste mi vinagre de manzana y te lo bebiste. ¿Qué más quieres? Juan levantó la mano e hizo un 2. Quiero este número. Carlos lo miró como si fuera un tonto. Juan volvió a negar con la cabeza, como si no viera la expresión de su rostro, y levantó otro dedo. No, 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 no. Tras repetidos no, el humor de Juan subía y bajaba como una montaña rusa. Quiero 3. Carlos puso los ojos en blanco y maldijo con una sonrisa. Lárgate. No tienes ni un céntimo. Renacido, aún se hacía ilusiones con su buen hermano, pero ahora, esa sensación familiar y frívola había vuelto. Carlos destapó el refresco frío, pensó un momento, volvió a taparlo y se lo acercó a la cara para refrescarlo. Tenía la cara caliente, ardiendo, e incluso un poco roja. Carlos destapó el refresco y dio un sorbo. Miró a Juan. Me voy ya. Puedes tomarte tu tiempo mendigando aquí. Juan se rió furioso, resopló y fue a comprar una bolsa de fideos picantes para consolarse. Luego, como si olvidara el sabor agrio, tomó otro sorbo de vinagre de sidra de manzana que tenía en la mano. Va. 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 ¡Qué agrio está! Juan mordisqueó con impotencia los fideos picantes. El mundo se está yendo cuesta abajo. El corazón de la gente es tan bueno como su estómago. Nací con talento y hay que usarlo. Allí, Carlos regresó e inmediatamente se puso a trabajar en su tarea, prácticamente volviéndose loco. Mal. Mal. Otra vez mal. Este problema tenía un error de cálculo, ese problema tenía un vector sin flecha. Siguiente problema, y siguiente problema. Los ojos de Carlos estaban rojos hasta que terminó el recreo media hora después, y las clases del día terminaron. De vuelta en casa, Carlos dejó la mochila a un lado y siguió con sus deberes. Abrió su cuaderno y practicó todas las preguntas que había respondido mal en el examen durante el día. Combinando las ideas que el profesor le había explicado en la clase extendida, por fin las acertó. Al concentrarse en los fundamentos, Carlos finalmente se dio cuenta. Sus habilidades matemáticas de un solo dígito no eran en vano. No importa. Más le vale esforzarse. El talento no se pierde cuando es demasiado tarde. Es hora de aprender. Ding ling ling. El teléfono sonó de repente. Carlos levantó la vista. Era Juan. Hola. ¿Qué pasa? ¿Quieres jugar? No. Capítulo 7. Juan, al otro lado de la línea, estaba visiblemente ansioso. Hermano. Eres mi hermano. Por favor, juega. Carlos se quedó atónito por un momento. Recordó que, en ese mismo instante, Juan lo había retado a un juego. En realidad, estaba jugando una batalla por equipos con el equipo contrario. Al final, Curandera desertó y todo el equipo se disolvió. Juan se deprimió, e incluso el propio Carlos se irritó por el lenguaje vulgar que usaban algunos en el juego. Carlos hizo una pausa, sacó su teléfono y envió el enlace de la partida por equipos a un grupo de juego. Primo, ayúdanos a luchar.
Se oyeron algunos signos de exclamación del otro lado. Carlos, qué travieso eres a tan temprana edad, ¿verdad? ¿De verdad te atreviste a imitar a alguien que lucha? Carlos escribió rápidamente una explicación. Primo, está en el juego. Estamos teniendo una pelea por equipos. Por favor, ayúdanos. También hay un compañero mío. Por favor, por favor, por favor. Te compraré un helado cuando terminemos. El primo escribió un buen rato, y luego apareció un... 2 puntos. Bueno, el tipo distante se muestra distante otra vez, pero esto también demuestra que no se niega, sino que acepta. Coordenadas. El primo distante envió un mensaje. Carlos se animó considerablemente. 442, 27. Muchas gracias, hermano. En el juego, Carlos controlaba a un tipo duro, y junto a él había una chica muy delicada. La chica delicada era Juan. Laura, acabemos con ellos. Juan envió un mensaje. Carlos se llevó la mano a la cabeza con frustración. Usar un personaje así para enviar un mensaje tan explosivo, quizás solo Juan podría lograrlo. Pero hay un dicho, los hombres afeminados son invencibles. Tomemos a Juan, por ejemplo. Laura, hermano, a vencerlos. Bueno, esto es aún más incómodo. Pero antes de que empezara la partida, mi primo ya estaba bajo el melocotonero en el juego, esperando a alguien. Carlos abrió el chat público y publicó un mensaje. Diego. Laura, deberías quedarte atrás como curandera. Te protegeremos. Tú y la curandera original nos curarán juntos. Tenemos mucho poder de ataque aquí, así que no te necesitamos. Laura. Clara, ¿qué quieres decir? ¿Te preocupas por mí? Clara es la nueva curandera, pero ha luchado en muchas guerras de gremios, así que confío un poco en ella. El teléfono de Carlos no dejaba de parpadear con mensajes. Era Juan. Carlos, ¿estás loco? ¿Qué piensa esa chica cuando dices eso? ¿Crees que nos cae mal? La trajimos aquí para que gane experiencia. Además, soy un chico muy guapo, y este personaje puede curar, pero eso es una curación de habilidad. No es nada comparado con esa curandera. Una serie de interrogantes frenéticos llenaron la pantalla, y Carlos simplemente respondió. Solo escúchame. Juan se quedó callado al instante. ¿Bromeas? ¿Podría tu mejor amigo realmente hacerte daño? Parecía que Carlos tenía sus propias razones, pero aún no podía revelarlas. Juan se sintió aliviado. Emoticono cara triste Laura, sí. Yo también tengo miedo, así que, jiji, vamos juntos. Aún puedo protegerte. Emoticono cara triste Clara. Una serie de puntos suspensivos. Carlos puso los ojos en blanco. En una vida anterior, fue este tipo de puñalada por la espalda lo que provocó la disolución de la banda de su mejor amigo y el cierre malicioso de su cuenta. Ha estado deprimido desde entonces, incluso sus tareas han sido censuradas por los compañeros que participaron en la misma guerra de bandas. Esta partida por equipo se trata de controlar un terreno. Si pierden este terreno, la banda de Juan perderá su fuente de mineral de hierro, e incluso su fuente de monedas de cobre, lo que naturalmente conducirá a un círculo vicioso. La partida por equipos de bandas comenzó oficialmente con el sonido de un tambor en el juego. La partida fue tensa al principio, pero a mitad de la misma, curandera Clara desertó. Simplemente se quedó en su sitio y se ausentó, incluso entrando directamente al campamento enemigo. Hay que recordar que la posición de curandera debe ser muy profunda. Es un personaje muy importante. Una pelea de equipo se puede perder, pero curandera debe morir. Porque el sustento infinito de curandera la hace absolutamente crucial para el equipo. En ese momento, los mensajes no dejaban de aparecer en el teléfono de Carlos. La gente etiquetaba constantemente a curandera en el grupo de juego. Algunos incluso se impacientaron y empezaron a maldecir. Pero, como era una chica, se guardaron sus insultos para sí mismos. Hasta que ella dejó el grupo. En realidad, ya se había ido, pero los miembros del grupo no se habían enterado. Seguían maldiciendo mientras seguían librando una guerra de gremios. Y entonces llegaron noticias sobre Juan. Joder, ¿qué demonios es esto? Nos están apuñalando por la espalda. ¿Cómo puede alguien así? Me dijiste que la vigilara, y tenía razón.
Afortunadamente, con la ayuda de su primo, finalmente ganaron el partido sin mayores contratiempos. Carlos respiró aliviado. Así, su buen hermano debería poder navegar tranquilo, sin mayores problemas. Al menos no estaría tan deprimido por una sola derrota. No era solo el partido en sí, sino los cambios que trajo, algo que no podía soportar. Y como amigo, como buen hermano, no lo había consolado a tiempo, y eso era un dolor en el corazón de Carlos. Eran solo las 11 de la mañana después de terminar el partido, y Carlos comenzó otra ronda de práctica. Continuó practicando hasta la 1 a.m. Con sueño e incapaz de continuar, así que simplemente se fue a la cama. Al día siguiente, continuó asistiendo a clase lleno de energía. Esa sensación de energía abundante, quizás el beneficio del renacimiento. Mientras que otros necesitaban 7 u 8 horas de sueño para recuperarse, Carlos solo necesitaba 1 o 2. Ni siquiera tenía sueño durante la clase y seguía atentamente la revisión del profesor. El tercer examen de prueba se acercaba. Antes del examen de prueba, Sofía se acercó de nuevo a Carlos. ¿Tienes confianza esta vez? Carlos frunció los labios, mirando el rostro amable de Sofía. Bastante bien. ¿Algo de confianza? Sofía asintió, sin decir nada más. Ella y Carlos habían estado en el mismo camino, pero ella siempre los había seguido. Hoy, no sabía de dónde había sacado el coraje para seguir adelante. Oye, Carlos. Sofía lo llamó. Debes estudiar mucho. Solo así tendrás un futuro, ¿sabes? Capítulo 8. La chica rompió a llorar de repente. Por primera vez, Carlos se sintió perdido. Claramente era su propio problema, así que ¿qué estaba haciendo este tipo? Si vuelves a sacar tan mal el examen, ya no me gustarás. La chica se agachó en el suelo, llorando, hundiendo la cara entre los brazos, sonrojada. Así que esta era una confesión diferente. Carlos comprendió de repente. Extendió la mano y le acarició la cabeza. De acuerdo. Deja de llorar. Levántate y vete a casa. Carlos balanceó su mochila. El sol pronto se pondrá y oscurecerá. Carlos no correspondió al afecto de Sofía por el momento. En el instituto, todavía tenía que centrarse en estudiar. Estudiando. Carlos siguió abriendo su libro y practicando. Sin una mujer en mente, la espada es naturalmente divina. Invencible. Pronto comenzó el tercer examen de prueba. Cuando salieron los resultados, la parte de atrás del aula estaba llena de gente, todos mirando la boleta de calificaciones. Carlos, sorprendentemente, quedó en quinto lugar de la clase. Justo detrás de Juan. Emocionado, Juan abrazó a Carlos. Caramba, hermano, lo lograste. ¿De verdad que lo lograste? Las 3 asignaturas tenían puntuaciones de estudio de refuerzo de alrededor de 80, y su puntuación en chino se había disparado a 130. Los labios de Carlos se curvaron en una sonrisa genuina. Luego le dio una palmadita en la cabeza a Juan. Bájame y sigue trabajando en las preguntas. No me molestes, ahora mismo solo soy un robot inexpresivo que resuelve problemas. Sofía estaba en la puerta de la clase 3, frunciendo los labios, pero seguía sin entrar. Olvídalo. Decidió no molestarlo. Sofía ignoró la amargura en su corazón y la reprimió. El profesor Díaz siempre desestimaba las preguntas de Carlos, un idiota en matemáticas, y hoy no fue la excepción. Sigues preguntando, preguntando, preguntando. ¿Para qué hacer estas preguntas? ¿No puedes aprender bien? Capítulo 6. El profesor Díaz miró a la clase 3 con satisfacción y salió al sonar el timbre. El sonido del timbre fue como salvar vidas, y todos respiraron aliviados. Como era de esperar, la clase de matemáticas es insoportable. ¡Ay! Después de la clase, Juan se inclinó. PFFT, sí que escribiste todo mal. Claro que sí, la nota de un solo dígito de nuestro Big Wang en matemáticas no fue en vano. Juan se inclinó para mirar el pequeño papel sobre el escritorio de Carlos. La letra era pulcra, un poco descuidada, pero reflejaba una idea clara. Por desgracia, estaba equivocada. Juan, sin importarle su apariencia, golpeó la mesa con la cabeza y rió a carcajadas, solo para ser sorprendido por el profesor Díaz, quien repentinamente había atacado por sorpresa. El profesor Díaz asomó la cabeza en la clase 3 y miró a Juan con el ceño fruncido.
El delegado de la clase recogió los exámenes de matemáticas. Se me olvidó. Juan, dame el tuyo. Juan gimió. Profesor Díaz, por favor, suélteme. Juan se desplomó sobre la mesa, aparentemente reacio a afrontar esto. Carlos abrió su libro, pensó un momento y se preparó para llenar el inodoro. Luego volvió a cerrar el libro y se giró para mirar por la ventana. El sol brilla con fuerza. Juan siguió quejándose. Carlos ya había llegado al baño cuando oyó a la persona a su lado decir: la tienda acaba de traer vinagre de sidra de manzana. He oído que está delicioso. ¿Quién quiere? Una botella grande. Compartamos. Carlos se estaba lavando las manos cuando oyó esto, curioso. El vinagre de sidra de manzana viene en botellas pequeñas, ¿verdad? ¿Cuánto más grande podría ser? Curioso, fue a la tienda y compró una botella. Dios mío, 3 litros. La mujer que recogía el vinagre de manzana ya se lo había puesto en la mano cuando estaba a punto de comprarlo, así que le daba vergüenza negarse, o incluso pedirle que se lo devolviera. Llevar una botella tan grande de vinagre de manzana debía de ser agotador. Gracias, mujer, por tu esfuerzo. Carlos destapó el frasco y sopló directamente en su boca. ¡Qué agrio, ay! A Carlos se le hizo la boca agua con el sabor agrio. Era simplemente ese sabor familiar, de siempre. El vinagre de manzana era agrio y astringente, pero extrañamente delicioso, un poco embriagador. Como era el recreo, el descanso se alargó. Para cuando Carlos regresó, Juan ya había sido liberado por el profesor Díaz. Lo que Carlos no esperaba era encontrarse con la belleza del campus, Sofía, en el camino. Sofía se irguió, su coleta alta ondeando al viento, su encanto juvenil deslumbrante. Carlos, qué casualidad. Sofía sostenía una botella de refresco, con una tenue y no tan sutil burbuja naranja acumulándose en el centro. Había un toque de neblina de verano a su alrededor. Estaba helado. Recordando cómo su esposa, en su vida anterior, siempre tenía dolor de estómago durante la regla porque le encantaban los refrescos helados, Carlos frunció el ceño. El refresco está demasiado frío, y tú tienes uno helado. Tengo una botella de vinagre de manzana a temperatura ambiente. Cógela si quieres. Sofía miró la botella de vinagre de manzana ya abierta y estaba a punto de despedirla con la mano cuando vio una figura acercándose sigilosamente por detrás de Carlos. Justo cuando estaba a punto de advertirle a Carlos, la figura que estaba detrás de ella le indicó que se callara. Juan se escondió detrás de un árbol, fingiendo estar muerto, no, fingiendo ser un árbol, para que nadie supiera que estaba allí. Sofía se negó. No, gracias por tu preocupación. Sofía destapó la botella de refresco, levantó el cuello y dio un sorbo. De repente, Carlos sintió frío en la cara. Bueno, si tanto lo quieres, aquí tienes el refresco. Sofía se sonrojó y salió corriendo. Juan corrió hacia él, y Carlos, instintivamente, protegió el refresco que tenía en la mano. Juan le arrebató el vinagre de manzana. Tomó un sorbo apresuradamente y casi se desmaya por el sabor agrio. Dios mío, Carlos, ¿qué demonios compraste? ¡Qué agrio! El humor de Juan estaba tan agrio como el vinagre de manzana. Oye, hermano, mira, soy un desconocido, liándome con la guapa de la escuela, y Juan no tiene ni idea. ¿Cómo puede ser tan buen hermano? Carlos no se molestó en prestar atención a la rabia intermitente de Juan y puso los ojos en blanco. Basta, basta. Ya te tomaste mi vinagre de manzana y te lo bebiste. ¿Qué más quieres? Juan levantó la mano e hizo un 2. Quiero este número. Carlos lo miró como si fuera un tonto. Juan volvió a negar con la cabeza, como si no viera la expresión de su rostro, y levantó otro dedo. No, 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 no. Tras repetidos no, el humor de Juan subía y bajaba como una montaña rusa. Quiero 3. Carlos puso los ojos en blanco y maldijo con una sonrisa. Lárgate. No tienes ni un céntimo. Renacido, aún se hacía ilusiones con su buen hermano, pero ahora, esa sensación familiar y frívola había vuelto. Carlos destapó el refresco frío, pensó un momento, volvió a taparlo y se lo acercó a la cara para refrescarlo. Tenía la cara caliente, ardiendo, e incluso un poco roja. Carlos destapó el refresco y dio un sorbo. Miró a Juan. Me voy ya. Puedes tomarte tu tiempo mendigando aquí.
Juan se rió furioso, resopló y fue a comprar una bolsa de fideos picantes para consolarse. Luego, como si olvidara el sabor agrio, tomó otro sorbo de vinagre de sidra de manzana que tenía en la mano. Va. 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 ¡Qué agrio está! Juan mordisqueó con impotencia los fideos picantes. El mundo se está yendo cuesta abajo. El corazón de la gente es tan bueno como su estómago. Nací con talento y hay que usarlo. Allí, Carlos regresó e inmediatamente se puso a trabajar en su tarea, prácticamente volviéndose loco. Mal. Mal. Otra vez mal. Este problema tenía un error de cálculo, ese problema tenía un vector sin flecha. Siguiente problema, siguiente problema. Y siguiente problema. Los ojos de Carlos estaban rojos hasta que terminó el recreo media hora después, y las clases del día terminaron. De vuelta en casa, Carlos dejó la mochila a un lado y siguió con sus deberes. Abrió su cuaderno y practicó todas las preguntas que había respondido mal en el examen durante el día. Combinando las ideas que el profesor le había explicado en la clase extendida, por fin las acertó. Al concentrarse en los fundamentos, Carlos finalmente se dio cuenta. Sus habilidades matemáticas de un solo dígito no eran en vano. No importa. Más le vale esforzarse. El talento no se pierde cuando es demasiado tarde. Es hora de aprender. Ding ling ling. El teléfono sonó de repente. Carlos levantó la vista. Era Juan. Hola. ¿Qué pasa? ¿Quieres jugar? No. Capítulo 7. Juan, al otro lado de la línea, estaba visiblemente ansioso. Hermano. Eres mi hermano. Por favor, juega. Carlos se quedó atónito por un momento. Recordó que, en ese mismo instante, Juan lo había retado a un juego. En realidad, estaba jugando una batalla por equipos con el equipo contrario. Al final, Curandera desertó y todo el equipo se disolvió. Juan se deprimió, e incluso el propio Carlos se irritó por el lenguaje vulgar que usaban algunos en el juego. Carlos hizo una pausa, sacó su teléfono y envió el enlace de la partida por equipos a un grupo de juego. Primo, ayúdanos a luchar. Se oyeron algunos signos de exclamación del otro lado. Carlos, qué travieso eres a tan temprana edad, ¿verdad? ¿De verdad te atreviste a imitar a alguien que lucha? Carlos escribió rápidamente una explicación. Primo, está en el juego. Estamos teniendo una pelea por equipos. Por favor, ayúdanos. También hay un compañero mío. Por favor, por favor, por favor. Te compraré un helado cuando terminemos. El primo escribió un buen rato, y luego apareció un... 2 puntos. Bueno, el tipo distante se muestra distante otra vez, pero esto también demuestra que no se niega, sino que acepta. Coordenadas. El primo distante envió un mensaje. Carlos se animó considerablemente. 442, 27. Muchas gracias, hermano. En el juego, Carlos controlaba a un tipo duro, y junto a él había una chica muy delicada. La chica delicada era Juan. Laura, acabemos con ellos. Juan envió un mensaje. Carlos se llevó la mano a la cabeza con frustración. Usar un personaje así para enviar un mensaje tan explosivo, quizás solo Juan podría lograrlo. Pero hay un dicho, los hombres afeminados son invencibles. Tomemos a Juan, por ejemplo. Laura, hermano, a vencerlos. Bueno, esto es aún más incómodo. Pero antes de que empezara la partida, mi primo ya estaba bajo el melocotonero en el juego, esperando a alguien. Carlos abrió el chat público y publicó un mensaje. Diego. Laura, deberías quedarte atrás como curandera. Te protegeremos. Tú y la curandera original nos curarán juntos. Tenemos mucho poder de ataque aquí, así que no te necesitamos. Laura. Clara, ¿qué quieres decir? ¿Te preocupas por mí? Clara es la nueva curandera, pero ha luchado en muchas guerras de gremios, así que confío un poco en ella. El teléfono de Carlos no dejaba de parpadear con mensajes. Era Juan. Carlos, ¿estás loco? ¿Qué piensa esa chica cuando dices eso? ¿Crees que nos cae mal? La trajimos aquí para que gane experiencia. Además, soy un chico muy guapo, y este personaje puede curar, pero eso es una curación de habilidad. No es nada comparado con esa curandera.
Una serie de interrogantes frenéticos llenaron la pantalla, y Carlos simplemente respondió. Solo escúchame. Juan se quedó callado al instante. ¿Bromeas? ¿Podría tu mejor amigo realmente hacerte daño? Parecía que Carlos tenía sus propias razones, pero aún no podía revelarlas. Juan se sintió aliviado. Emoticono cara triste Laura, sí. Yo también tengo miedo, así que, jiji, vamos juntos. Aún puedo protegerte. Emoticono cara triste Clara. Una serie de puntos suspensivos. Carlos puso los ojos en blanco. En una vida anterior, fue este tipo de puñalada por la espalda lo que provocó la disolución de la banda de su mejor amigo y el cierre malicioso de su cuenta. Ha estado deprimido desde entonces, incluso sus tareas han sido censuradas por los compañeros que participaron en la misma guerra de bandas. Esta partida por equipo se trata de controlar un terreno. Si pierden este terreno, la banda de Juan perderá su fuente de mineral de hierro, e incluso su fuente de monedas de cobre, lo que naturalmente conducirá a un círculo vicioso. La partida por equipos de bandas comenzó oficialmente con el sonido de un tambor en el juego. La partida fue tensa al principio, pero a mitad de la misma, Curandera Clara desertó. Simplemente se quedó en su sitio y se ausentó, incluso entrando directamente al campamento enemigo. Hay que recordar que la posición de Curandera debe ser muy profunda. Es un personaje muy importante. Una pelea de equipo se puede perder, pero Curandera debe morir. Porque el sustento infinito de Curandera la hace absolutamente crucial para el equipo. En ese momento, los mensajes no dejaban de aparecer en el teléfono de Carlos. La gente etiquetaba constantemente a Curandera en el grupo de juego. Algunos incluso se impacientaron y empezaron a maldecir. Pero, como era una chica, se guardaron sus insultos para sí mismos. Hasta que ella dejó el grupo. En realidad, ya se había ido, pero los miembros del grupo no se habían enterado. Seguían maldiciendo mientras seguían librando una guerra de gremios. Y entonces llegaron noticias sobre Juan. Joder, ¿qué demonios es esto? Nos están apuñalando por la espalda. ¿Cómo puede alguien así? Me dijiste que la vigilara, y tenía razón. Afortunadamente, con la ayuda de su primo, finalmente ganaron el partido sin mayores contratiempos. Carlos respiró aliviado. Así, su buen hermano debería poder navegar tranquilo, sin mayores problemas. Al menos no estaría tan deprimido por una sola derrota. No era solo el partido en sí, sino los cambios que trajo, algo que no podía soportar. Y como amigo, como buen hermano, no lo había consolado a tiempo, y eso era un dolor en el corazón de Carlos. Eran solo las 11 de la mañana después de terminar el partido, y Carlos comenzó otra ronda de práctica. Continuó practicando hasta la 1 a.m. Con sueño e incapaz de continuar, así que simplemente se fue a la cama. Al día siguiente, continuó asistiendo a clase lleno de energía. Esa sensación de energía abundante, quizás el beneficio del renacimiento. Mientras que otros necesitaban 7 u 8 horas de sueño para recuperarse, Carlos solo necesitaba 1 o 2. Ni siquiera tenía sueño durante la clase y seguía atentamente la revisión del profesor. El tercer examen de prueba se acercaba. Antes del examen de prueba, Sofía se acercó de nuevo a Carlos. ¿Tienes confianza esta vez? Carlos frunció los labios, mirando el rostro amable de Sofía. Bastante bien. ¿Algo de confianza? Sofía asintió, sin decir nada más. Ella y Carlos habían estado en el mismo camino, pero ella siempre los había seguido. Hoy, no sabía de dónde había sacado el coraje para seguir adelante. Oye, Carlos. Sofía lo llamó. Debes estudiar mucho. Solo así tendrás un futuro, ¿sabes? Capítulo 8. La chica rompió a llorar de repente. Por primera vez, Carlos se sintió perdido. Claramente era su propio problema, así que ¿qué estaba haciendo este tipo? Si vuelves a sacar tan mal el examen, ya no me gustarás. La chica se agachó en el suelo, llorando, hundiendo la cara entre los brazos, sonrojada. Así que esta era una confesión diferente. Carlos comprendió de repente. Extendió la mano y le acarició la cabeza. De acuerdo. Deja de llorar. Levántate y vete a casa. Carlos balanceó su mochila. El sol pronto se pondrá y oscurecerá. Carlos no correspondió al afecto de Sofía por el momento. En el instituto, todavía tenía que centrarse en estudiar.
Estudiando. Carlos siguió abriendo su libro y practicando. Sin una mujer en mente, la espada es naturalmente divina. Invencible. Pronto comenzó el tercer examen de prueba. Cuando salieron los resultados, la parte de atrás del aula estaba llena de gente, todos mirando la boleta de calificaciones. Carlos, sorprendentemente, quedó en quinto lugar de la clase. Justo detrás de Juan. Emocionado, Juan abrazó a Carlos. Caramba, hermano, lo lograste. ¿De verdad que lo lograste? Las tres asignaturas tenían puntuaciones de estudio de refuerzo de alrededor de 80, y su puntuación en chino se había disparado a 130. Los labios de Carlos se curvaron en una sonrisa genuina. Luego le dio una palmadita en la cabeza a Juan. Bájame y sigue trabajando en las preguntas. No me molestes, ahora mismo solo soy un robot inexpresivo que resuelve problemas. Sofía estaba en la puerta de la clase 3, frunciendo los labios, pero seguía sin entrar. Olvídalo. Decidió no molestarlo. Sofía ignoró la amargura en su corazón y la reprimió. El profesor Díaz siempre desestimaba las preguntas de Carlos, un idiota en matemáticas, y hoy no fue la excepción. Sigues preguntando, preguntando, preguntando. ¿Para qué hacer estas preguntas? No puedes aprender bien. Junto a él estaba una mujer hermosa y delicada. Desafortunadamente, aunque era guapa, no se comparaba con la belleza del campus, Sofía. Miguel era el jefe de Carlos en su vida anterior, y lo acosaba constantemente. Cuando conoció a Carlos en su vida anterior, después de que renunciara, Miguel se burló de él durante mucho tiempo. En esta vida, Carlos fue el primero en trabajar en la empresa de Miguel. Más tarde también renunció, simplemente porque Miguel usaba argumentos irrazonables para excluir al recién llegado. Cuando los enemigos se encontraban, sus ojos se enrojecían de envidia. Miguel salió corriendo en cuanto vio a Carlos. ¿Cuándo se volvió tan vulgar este restaurante? Incluso dejan entrar a esta escoria. ¿No te da miedo darle a este restaurante un aire sórdido? El rostro de Miguel se llenó de desdén, y Carlos resopló. ¿Quién es pobre? Es difícil saberlo. ¿Te crees alguien de clase alta? Si no recuerdo mal, solo ganas 8.000 euros al mes como mucho. ¿De qué presumes? ¿Tienes 200.000 euros ahorrados? Dímelo ahora mismo. En cuanto Carlos dijo esto, antes de que Miguel pudiera decir nada, la hermosa mujer a su lado no pudo contenerse más. ¿Qué 8.000 euros? Miguel, ¿no me dijiste que ganabas 80.000 euros al mes? Al oír esto, Carlos rió tan fuerte que casi se le hundió la cintura. ¿80.000 euros? Miguel, qué fanfarrón eres. Tu empresa publica tu nómina cada mes. ¿Cómo no iba a saber que ganabas 80.000 euros? Mientras hablaba, Carlos sacó su teléfono, sacó una foto de su nómina y se la entregó directamente a la hermosa mujer a su lado. Hablando de eso, la foto fue tomada cuando Carlos fue con Miguel a discutir sobre su salario bajo. No esperaba que le fuera útil en ese momento. ¿Qué había dicho Miguel? Dijo que solo valía esto. Por desgracia, las cosas cambian. La hermosa mujer miró la foto, se dio la vuelta y salió del restaurante. Miguel miró a Carlos con frialdad y la siguió rápidamente. Capítulo 11. Miguel casi se muerde la lengua, temblando de ira. La idea de avergonzarse delante de tanta gente lo llenó de resentimiento. Como era de esperar, había una razón para su incomodidad inicial al ver a Carlos. Ahora, estaba actuando en su contra. Tras regresar a la oficina, Miguel le pidió inmediatamente a su secretaria que revisara las actividades recientes de Carlos. Sentado en la oficina, aún sentía un nudo de ira no resuelta. Lo había saludado cortésmente, pero lo había ignorado por completo delante de tanta gente. Era solo un estudiante de preparatoria que acababa de entrar a la universidad. Realmente no sabía cuál era su lugar. La secretaria le mostró rápidamente la información que había encontrado. Resultó que estaba emprendiendo un negocio. Lo que es aún más casual es que la dirección de su negocio coincide con la suya, e incluso compró acciones de la empresa rival en la bolsa. ¿No es esta la combinación perfecta de tiempo, lugar y personas? Le brindó una gran oportunidad. Entonces deja que este estudiante de último año me enseñe sobre los peligros de la sociedad. Después de graduarme, seguiré trabajando de todos modos, así que considéralo una forma de aclimatarme.
Pensó que estaba perfectamente bien, con su sonrisa habitual en el rostro, aunque apenas le llegaba a los ojos. La secretaria a su lado lo vio así y supo contra quién estaba conspirando. Efectivamente, lo siguiente que hizo fue organizar a alguien para que alterara las acciones de Carlos, específicamente difundiendo rumores en el grupo de compra de acciones. Decían que, por alguna razón, las acciones que Carlos había comprado se desplomarían en un futuro próximo, y que cualquiera que invirtiera demasiado dinero inevitablemente perdería mucho dinero. No solo enviaron gente a difundir rumores, sino que incluso contrataron trolls para encubrirlos. Al principio, nadie le creyó, pensando que era un lunático celoso de que ganaran dinero. Así que hicieron clic para comprobar las acciones que había comprado. Descubrieron que no había comprado nada, lo que significaba que no tenía experiencia. ¿Cómo se atrevía a decir tonterías sin experiencia? Necesitaba una lección. Tras unas pocas críticas, vi a alguien más compartir la misma historia. Había bastantes personas, varias de las cuales habían comprado esas acciones y las acababan de vender. Así es la gente. Uno puede no creer lo que dice, pero cuando suficientes personas lo dicen, incluso una mentira se convierte en verdad. Algunos ya habían pasado de la incredulidad a la sospecha y luego de vuelta a la creencia, listos para vender sus acciones. Por supuesto, muchos más seguían esperando a ver si era realmente como él afirmaba. Mientras un bando difundía rumores constantemente, otro enviaba gente a perturbar el mercado, sacando artículos similares a las inversiones en acciones y vendiéndolos a bajo precio. Al enterarse de la bajada del precio, todos se apresuraron a comprarle, obligando a quienes lo rodeaban a vender a un precio inferior, lo que también resultó en pérdidas significativas. Con el mercado en crisis, las acciones que Carlos había comprado comenzaron a caer. Algunos, recordando los mensajes del chat grupal, creyeron de inmediato la caída del precio de las acciones y vendieron sus acciones al instante. Por supuesto, no todos eran ingenuos, creyéndose todo lo que les decían y preguntándose cómo podía saberlo el remitente. El remitente no tenía ni idea de que el precio bajaría, después de todo, solo lo hacía por una comisión, así que solo pudo responder vagamente que tenía canales especiales. Una respuesta tan vaga hizo pensar a la gente que se había enterado con antelación y entonces todos vendieron sus acciones. Para cuando Carlos se dio cuenta, ya había perdido decenas de miles de euros y ya casi nadie compraba. Todavía se preguntaba qué estaba pasando. ¿Qué había pasado mientras no estaba mirando las noticias? Después de leerlas, sintió que algo andaba mal. ¿Cómo podía una acción que había estado subiendo tan rápido caer tan rápido? Había investigado la situación real antes de comprarla, era imposible que cayera. No lo entendía, así que llamó a la empresa de sus padres y les pidió que investigaran. Descubrieron la implicación de su antiguo jefe y resopló con frialdad. Esta persona es igual de molesta, ya sea en su vida pasada o en esta. Si hiciste algo mal el primer día, no puedes culparme por hacer algo mal el día 15. Primero llamó a la administración del mercado para denunciar a alguien por perturbar maliciosamente el mercado, y luego usó el mismo método para difundir en el chat grupal la noticia de que la acción que había comprado también caería. Y con un tono notablemente firme, instó a todos los que la compraron a venderla de inmediato. La gente del grupo se preguntaba qué estaba pasando últimamente. ¿Por qué había gente diciendo que incluso las acciones aparentemente prometedoras caerían? Mientras se lo preguntaban, tras el último incidente, les dio igual si era cierto o no y simplemente vendieron todo. Carlos no bromeaba. Informar a la administración del mercado sin duda resultaría en una investigación. Las tácticas de su jefe no eran especialmente sofisticadas y ni siquiera las ocultaba. Había investigado y encontrado la respuesta de inmediato. No solo serían multados, sino que también tendrían que rectificar la situación. ¿Cómo era posible que la bolsa no cayera después de todo? Les había dicho a estas personas desde el principio que no quería que su situación afectara a otros. Al fin y al cabo, las acciones son una inversión de rápido crecimiento, pero también pueden perderse rápidamente. Mucha gente ha perdido la vida en este negocio, y él no quería causar tales consecuencias. Todo se desarrolló tal como Carlos había previsto. La tarde del día que denunció el incidente, la empresa de su jefe recibió una multa de 150.000 euros y una orden de rectificación de una semana. Conseguir los 150.000 euros no le resultó difícil. La dificultad residía en el mercado de valores, donde todos habían vendido sus acciones, dejándolas sin valor.
Había perdido todo su depósito inicial. No era suficiente, tenían que inyectar más dinero o sufrirían pérdidas aún mayores, millones al día. La empresa de Ricardo simplemente no podía soportar una situación tan volátil. Para empezar, no era una empresa de primer nivel y no podía generar tanta liquidez de una sola vez. Usar fondos de otras empresas para cubrir el déficit provocó la ruptura de la cadena de capital, el fracaso del proyecto y la retirada de los inversores. Intentó desesperadamente conservar la empresa e incluso llamó a otros socios, solo para que le dijeran que no invertirían. Finalmente, la empresa quebró y sus diversas propiedades fueron confiscadas o vendidas, destinándose las ganancias a pagar deudas. Sin dinero ni un lugar donde vivir, el expresidente de la empresa terminó viviendo en la calle. Nunca entendió cómo un recién graduado de la preparatoria pudo arruinar su propia empresa. Pero a Carlos no le importó lo que le sucediera después. Estaba de compras con su novia, tomándola de la mano mientras paseaban por la calle. Después de caminar un rato, vio a alguien familiar. Parecía su profesor de chino de la preparatoria, el profesor López. Detuvo a su novia para que lo saludara. Capítulo 12. Profesor López, no esperaba encontrarlo aquí. ¡Qué casualidad! Oye, ¿no es Carlos? Es cosa del destino. Saludó con una sonrisa, bajando la vista para ver a Sofía y Carlos tomados de la mano, con una sonrisa aún mayor. Te dije que las cosas no iban bien en la escuela. No esperaba que estuvieran juntos ahora. Sofía es tan guapa, eres un robo. Dándole una palmadita en el hombro, dijo. Profesor López, ya somos graduados. Ya no puede controlarnos como antes. Lo entiendo, mocoso. Como su profesor, les deseo una relación larga y duradera. Después de todo, ya no les daré clases. Al oír al profesor López decir esto, Carlos y Sofía le dieron las gracias con alegría. Bueno, diviértanse. Salí de compras. Tengo cosas que hacer luego, así que no les hablaré más. Bueno, profesor López, cuídese. Cenaremos juntos la próxima vez que podamos. Bueno, dijeron, despidiéndose con la mano. Los dos vieron irse al profesor López, conmovidos. Ya tenían 18 años, eran adultos. Recordando cuando se desvelaban estudiando para entrar en una buena universidad, todos a su alrededor lo daban todo. Por suerte, todo ese esfuerzo dio sus frutos, todos entraron en las universidades de sus sueños. Sofía rodeó el brazo de Carlos y lo miró. Carlos, el profesor López nos dio su bendición. Su tono era infantil e inocente, su alegría no disimulaba, e hizo un puchero al terminar. Carlos, conmovido por la adorable expresión de su novia, le tocó la cara con la mano libre. El rostro de una chica de 18 años está lleno de colágeno, suave y agradable al tacto. El rostro de Sofía es especialmente proclive a que lo toquen, a veces incluso hasta el punto de tener vello. Extendió la mano para golpearlo, pero él no se enojó. En cambio, sonrió e intentó consolarla, solo para atreverse a tocarla de nuevo la siguiente vez. Para. Se me va a poner la cara grasosa si lo haces. ¿Cómo es posible? Si es así, te compraré algo para quitártelo. ¿No dijiste que querías comprártelo antes? Sofía sentía genuina curiosidad por oírle tocarle la cara, incluso si le pagaba por algo. ¿Tan atractiva le parecía su cara? Le pagaría por tocarla. Se la tocó ella misma, pero no notó ninguna diferencia. El pensamiento se le dibujó en la cara, y Carlos lo supo al instante, sintiéndose un poco divertido. Claro, no tenía ni idea de la satisfacción que sentía cada vez que la veía mirándolo mientras hablaba, sobre todo cuando se mostraba coqueta, y solo podía desahogarse tocándose la cara. El profesor López solía ser estricto con nosotros porque quería evitar que otras cosas nos interrumpieran los estudios. Al fin y al cabo, en aquel entonces, todos estábamos centrados en entrar en una buena universidad. Avanzó, arrastrando a su adorable novia. Profesor López, no se preocupe por sus notas, pero yo era diferente en aquel entonces. Sofía se echó a reír al oír esto. Carlos era realmente diferente en aquel entonces. No solo no le gustaba estudiar, sino que también tenía un aire de estudiante de secundaria. Al mirar atrás, no sé por qué me enamoré de él entonces. El sol de la tarde era cálido y brillaba sobre las flores y plantas a lo largo del camino. Se estiraban libremente, danzando con la brisa, creando un encantador contraste con las parejas que pasaban. Zumbido, zumbido.
El teléfono de Carlos sonó en su bolsillo. Lo abrió y vio que era un mensaje de sus padres. Sabían que hoy había salido de compras con su novia y querían que la llevara a verlos. También dijeron que, como estaban en una relación, no ver a sus padres haría que su novia se sintiera poco apreciada. Sofía se inclinó para ver qué era el mensaje. Después de leerlo, se retiró inmediatamente, frotando la cabeza contra la mano de Carlos, y permaneció en silencio. Sofía, ¿qué te parece? Tengo un poco de miedo. Aún no estoy lista para conocer a mis padres. El tono de Sofía denotaba genuina preocupación, así que él sonrió y la consoló. Sofía, si te preocupa que no estén contentos, no hace falta. Ya saben quién es la chica que puede motivarme a estudiar mucho. Incluso dijeron que si no me porto bien en el futuro, ella puede cuidarme y no tendrán que preocuparse. Sofía sorbió por la nariz. Después de todo, hasta una novia fea tiene que conocer a sus suegros, por no hablar. Era la guapa del campus, ¿cómo podía ser fea? ¡Qué gracioso! Vamos a conocerlos. Conoce a los padres. Pero después de pensarlo, Sofía volvió a sentir un poco de miedo. Carlos, ¿les caeré mal a tus padres? Carlos, ¿les caeré mal a tus padres? Carlos, pensarán tus padres que no soy lo suficientemente bonita, que no soy digna de ti. Carlos agarró firmemente la mano de Sofía. ¿Cómo es posible? Te quieren lo suficiente. Papá, mamá, esta es mi novia, Sofía. Carlos presentó a Sofía, cuya mano sostenía, a sus padres. Sofía conocía a los padres de Carlos por primera vez, así que estaba bastante tímida. Hola, tío y tía, saludó Sofía tímidamente a los padres de Carlos. Su rostro se sonrojó como una manzana madura. Los padres de Carlos asintieron rápidamente en respuesta, sonriendo y diciendo, sí, está bien. Hola, hola. Oh, eres una chica tan hermosa. Carlos tiene mucha suerte de tener una novia tan dulce y hermosa como tú. Los ojos de la madre de Carlos se iluminaron al ver a Sofía, y era evidente que estaba muy contenta con ella. Claro, claro, mocosa. ¿Por qué no traes a Sofía para que la conozcamos pronto? Es una niña maravillosa. Si la tratas mal, seré el primero en desaprobarlo, repitió el padre de Carlos. Sofía se sintió aún más avergonzada por los elogios de la madre de Carlos. Capítulo 13. La madre de Carlos fue muy amable y estrechó la mano de Sofía con cariño. Sofía, ¿qué quieres comer hoy? No seas tímida, solo díselo a la tía. Te invito lo que quieras. Cualquier cosa me parece bien. No soy exigente. La tía y el tío son los mayores, y yo soy el menor. Deja que la tía y el tío se encarguen de nosotros. La cortesía de Sofía hizo que los padres de Carlos se alegraran aún más con ella. Hoy, esta mocosa por fin trajo a nuestra preciosa hija a conocernos a los dos mayores. Tenemos que hacer todo lo posible para que Sofía coma bien. En resumen, hacerla feliz hoy es nuestra prioridad. El padre de Carlos fue directo. Carlos, dime qué le gusta comer a Sofía. Tenemos que pasarlo bien juntos hoy. Al final, se decidieron por un restaurante de hot pot. Al principio, el padre de Sofía había sugerido que conocer a una chica por primera vez debería ser en un lugar más elegante, pero Sofía, sin ser exigente, dijo que una comida sencilla estaría bien. Lo disfrutó. Los padres de Sofía se sentaron frente a Carlos. La madre de Carlos apoyó la cabeza en la mano, con la mirada fija en Sofía. Cuanto más la miraba, más satisfecha se sentía. Cuanto más la miraba, más se parecía a su propia nuera. Hasta que Carlos no pudo soportarlo más y le advirtió, mamá, me miras así. Es vergonzoso para Sofía. Sofía se sonrojó de nuevo. Todavía estaba un poco nerviosa por estar cara a cara con los padres de Carlos, así que se comportó muy bien. No, susurró Sofía. Toma, ya está. Todos, a comer. No sean tímidos. El padre de Sofía indicó que la carne de la olla ya estaba lista y que todos podían comer. El gorgoteo de la olla caliente acompañaba el vapor que subía gradualmente, y el aroma impregnaba el aire. Carlos y Sofía finalmente comenzaron a tomar sus palillos. El ambiente familiar se llenó de alegría. Vamos, niña, come más. La madre de Sofía le sirvió una generosa porción de carne. Gracias, tía. Sofía continuó aceptando la comida de la madre de Carlos, sintiendo su calor. Dime, ¿cómo se conocieron?
La madre de Carlos observó a su futura nuera con una expresión curiosa. Mamá, los jóvenes tenemos nuestros propios sentimientos. ¿Por qué necesitamos profundizar tanto en ellos? Podemos descubrirlo nosotros mismos, respondió Carlos, solo para recibir una mirada fría de su madre. Solo pregunto. Una chica tan agradable se enamoró de ti. La madre de Carlos lo miró con un desdén que amenazaba con desbordar la pantalla. Debe ser por tu hijo, soy tan encantador y guapo. Nos enamoramos a primera vista, se jactó Carlos. No presumas. Sofía es tan hermosa y tiene una personalidad tan agradable. Me pregunto cómo tuviste tanta suerte. Confórmate contigo misma, ¿verdad, Sofía? Sofía sonrió tímidamente. La madre de Carlos lo sorprendió con otra sorpresa. ¿Cuándo te casas? La expresión de la madre de Carlos volvió a ser de emoción, con los ojos llenos de anticipación mientras miraba a Sofía. Sofía se quedó atónita ante la pregunta de la madre de Carlos. Lo miró sin saber qué responder. Carlos, bebiendo agua caliente de su taza, casi la escupe. Mamá, estás demasiado impaciente. Carlos estaba un poco divertido. Oh, nos casaremos tarde o temprano. Creo que Sofía es genial. La trataré como a mi propia hija. La madre de Carlos sacó un sobre rojo de su bolso y se lo entregó a Sofía. Sofía dudó, sintiéndose un poco avergonzada de aceptar el sobre rojo de la madre de Sofía. Tómalo. Es una pequeña muestra de tu aprecio. Significa que tus tíos te aprueban, dijo Carlos, dándole un codazo a Sofía. Solo entonces Sofía aceptó el sobre rojo. Gracias, tíos, dijo Sofía con sinceridad y cortesía. Después de la cena, los padres de Carlos le tenían mucho cariño a Sofía y estaban muy contentos con ella. La madre de Carlos incluso estaba deseando que Sofía se casara con ella. A mis padres les caes muy bien. Todo va viento en popa. Después de cenar, Carlos y su esposa despidieron a los padres de Carlos y se marcharon juntos. Tus padres son muy acogedores, sobre todo la tía. Me tomó de la mano todo el tiempo que caminamos y no me soltó, dijo Sofía con una sonrisa. También estaba muy contenta de ver cuánto la apreciaban los padres de Carlos. No esperaba conocer a los padres de Carlos con tanta facilidad, y sus preocupaciones iniciales finalmente se disiparon. Había imaginado tantas veces encontrarse con los tíos de Carlos, preguntándose si sería una ocasión seria. ¿Y si a uno de los padres de Carlos le desagradaba y ponía cara seria? Eso la asustaría. Eso significa que le gustas de verdad. Mi mamá está deseando que nos casemos, incluso más ansiosa que yo. ¿No quieres?, preguntó Sofía juguetonamente. Claro que no. Qué ganas de casarme contigo. De acuerdo. Sofía se inclinó y abrazó a Carlos. Déjame aquí. Adiós. La sonrisa de Sofía era preciosa. Inclinó la cabeza con ternura y se despidió de Carlos con la mano. Carlos le hizo un signo de corazón, lo que provocó una risita en Sofía. Después de despedirse, Carlos recibió un mensaje de Juan sobre algo en la empresa. Carlos quedó en un lugar determinado y tomó un taxi hasta allí. Juan se subió al coche de Carlos en el lugar y se dirigieron juntos a la empresa. Papá, mamá. Carlos fue directo a ver a sus padres para hablar sobre la salida a bolsa de la empresa. Sus padres se tomaban muy en serio los asuntos de la empresa. El padre de Carlos hizo una pausa, como si reflexionara sobre algo, antes de responderle lentamente, con un tono interrogativo, ¿seguro que quieres que tu empresa salga a bolsa? Carlos asintió sin dudarlo. El padre de Carlos lo miró con firmeza y, sin dudarlo, asintió. Apoyo tu idea. Los jóvenes deben hacer lo que quieran. Como padre, te apoyaré. El padre de Carlos hizo una pausa. Adelante, siempre te apoyaremos. Hay $500,000 en la tarjeta. Tómalos. Hablaremos si no es suficiente. Carlos casi escupió el agua que tenía en la mano. ¿Señor Du? Juan también se sorprendió. Soltó el vaso y lo dejó caer al suelo con un ruido metálico. ¡Maldición! ¿Siguen siendo estos los padres de Carlos, que trabajaban como albañiles? $200,000 se lo sacaron de golpe, prácticamente todos sus ahorros, y otros 500,000. Eso suma 700,000. ¿Sigue siendo pobre la familia de Carlos? Juan le dio un codazo a Carlos. ¿En serio? Capítulo 14. Carlos tomó un sorbo de agua para calmarse.
En retrospectiva, parece que sus padres nunca le dijeron que eran pobres. Solo le dijeron dónde trabajaban. En ese momento, el joven Carlos, con sus grandes ojos inocentes, miró a sus padres con una mirada fija. «Mamá y papá, ¿dónde trabajan?». Los padres de Carlos sonrieron con ironía. «Mamá y papá están en la obra, pero estamos juntos para cuidarnos mutuamente. Carlos, debes estar estudiando mucho». Ahora que lo pienso, debo haber estado dándole demasiadas vueltas a las cosas, así que estaba pensando en otra cosa. ¿Quién dice que los únicos que trabajan en una obra son los albañiles? ¿No hay también contratistas y los jefes que les hacen mover ladrillos? Carlos pensó en todo lo que había hecho a lo largo de los años, malgastando cada centavo para ahorrar. Casi quería darse la vuelta y darse 2 bofetadas. Maldita sí. Tenía dinero, pero no lo usaba. ¡Qué tonto! Carlos se lamentaba de la paga que había malgastado a lo largo de los años. Ahora recordaba que, en aquel entonces, su paga diaria era de $10 y ahora era de $400 a la semana. En realidad, sus padres nunca le dijeron que eran pobres. Solo eran imaginaciones suyas. Carlos se agarró la frente con impotencia. Juan le dio un codazo a Carlos, intentando que reaccionara y dejara de mirarlo fijamente. «Carlos, tómala», dijo Martina. Al fin y al cabo, la tarjeta bancaria del padre de Carlos seguía allí. Le dolía la mano de sostenerla, pero aún así tenía que hacerlo. No tuvo más remedio que aguantar y dejar la tarjeta en la mesa de centro. «Vuelve». «Carlos, ¿qué te pasa?». Carlos casi se desplomó, abrazándose a sí mismo. No podía creer cuánta riqueza se había perdido en su vida anterior. Había vivido una vida mediocre, sus padres incapaces de ayudarlo a pesar de sus esfuerzos. En última instancia, era su propia falta de ambición y empuje. Carlos suspiró. Qué decepcionados debieron estar sus padres en su vida anterior. Pero más tarde, mientras el espíritu de Carlos flotaba en el aire, vio a su exesposa, Sofía, viviendo sola con sus hijos y padres. Se sentían como una familia. Pero ahora que había renacido, nada de eso importaba. Lo que importaba era cumplir con su deber. Pensando en esto, Carlos tomó la tarjeta bancaria de la mesa de centro. «Mamá y papá, tranquilos. No los defraudaré», prometió Carlos con solemnidad. Martina se apoyó en el padre de Carlos, con el rostro lleno de emoción. «El niño sí que ha crecido. Sí que ha crecido». Al terminar, lágrimas mezcladas con mocos le cubrían la cara. Martina se la secó rápidamente con un pañuelo para no hacer el ridículo. El padre de Carlos hizo un gesto con la mano. «Vale, no es una fortuna». «¿Por qué se sorprenden tanto?». Para los recién graduados, recién salidos de la universidad, entrando al mundo real, $500,000 pesaba sobre sus hombros, un precio que simplemente no podían permitirse. El padre de Carlos no tenía intención de acosarlos ni de ofrecerle ningún consejo. Era inútil. El padre de Carlos lo sabía. La experiencia, aportada por otros, no es tan poderosa como la que se gana con esfuerzo. ¿Quién podría ayudar a Carlos para siempre? Nadie. Carlos tenía que perfeccionar sus habilidades, no podía pasarse toda la vida ayudando a su hijo. Valía la pena gastar un poco de dinero para comprar algo de experiencia y lecciones. El padre de Carlos tuvo una buena idea. Después de que Juan y Carlos se fueron, Martina se sintió inquieta. ¿Por qué me sigue temblando el ojo izquierdo? ¿Será? ¿Voy a tener buena suerte últimamente? El padre de Carlos, sin embargo, presentía que algo andaba mal. ¿Por qué no llamamos a alguien para que le eche un vistazo? Quizás haya algo que no se haya revisado. Martina asintió. Sí, es cierto. Aunque nos revisan cada año, sigue siendo diferente. ¿Y si surge algo inesperado? No valdría la pena el esfuerzo, pensó Martina. Allí, Juan estaba hablando por teléfono contándole esto a su novia. Carlos también había quedado en encontrarse con Sofía en un restaurante de la calle Segunda, y los 4 sentados juntos se sintieron un poco incómodos. El teléfono de Carlos sonó de repente. Papá, llamando. El corazón de Carlos dio un vuelco y se frotó el pecho. Hola, papá. ¿Qué dijiste? Carlos inmediatamente agarró su bolso y corrió al hospital del centro con Sofía. Juan vio que algo andaba mal e intercambió miradas con su novia. Ella dijo que se iba a casa, y Juan la siguió con confianza.
Carlos, después de que te fuiste, tu mamá se sintió incómoda. ¿Quién iba a decir que casi se desmaya? Yo también me quedé en shock. Tu mamá estaba ahí mismo en el sofá. Cerró los ojos y se desmayó. Tenía tanto miedo que apenas podía moverme. Temblé y llamé al 911 para pedir emergencias. Mientras hablaba, la luz roja de urgencias finalmente se puso verde. El doctor sacó la camilla, todavía conectada a un suero. Doctor, ¿cómo está? Carlos corrió ansioso, arrastrando al doctor. El doctor se quitó la mascarilla y saludó con la mano. El paciente está fuera de peligro. ¿Ha pagado las facturas? Venga por la medicina. Es un derrame cerebral. Carlos sostuvo la factura, con el corazón temblando. ¿Y en su vida pasada? Su madre tuvo la misma condición, pero en esa vida pasada, ¿estaba tan concentrado en ser un idiota que ni siquiera le importaba su familia? Carlos respiró aliviado. Vale, la tía está fuera de peligro. Min, no te preocupes demasiado. Un aliento cálido llegó a su mano libre, y una voz dulce y gentil calmó el corazón inquieto de Carlos. Todos tenemos familia. Carlos estaba a flor de piel, y ella lo comprendió. El suave consuelo de Sofía hizo que Carlos se sintiera mucho más tranquilo. Así es. Si estás enfermo, trátalo. Si no lo pospones, no habrá problemas graves. Carlos se consoló así, pero la enfermedad de su madre lo había asustado mucho. Sabía que debía prestar más atención a la salud de sus padres. Tu madre estaba demasiado preocupada por ti. Se ha preocupado tanto que ha enfermado, y ahora está así. El padre de Carlos suspiró. Carlos asintió. Tenía otras cosas que hacer en la empresa, así que no podía quedarse con Martina hasta que llegara. Ya había gastado los 500.000 euros que había cobrado esa mañana para tramitar la salida a bolsa. Así que tenía que volver y centrarse en la salida a bolsa. Juan esperaba a Carlos abajo, en el hospital. Al ver a Carlos salir del ascensor, lo saludó rápidamente con la mano. ¿Cómo va? ¿Está bien la tía? Capítulo 15. Carlos también lo vio, así que se dio la vuelta y se acercó con Sofía. Sí, mucho mejor. Ya no corre peligro. Fue un infarto cerebral agudo repentino por trombosis cerebral, pero gracias al tratamiento oportuno, está fuera de peligro. La voz de Carlos se había calmado, y él y Juan se marcharon juntos. Vamos, volvamos a la oficina. Tenemos asuntos urgentes que atender. La empresa tenía tantas cosas que hacer, tantas que no se podía hacer con prisa. Carlos miró el cielo que se oscurecía y se rascó las cejas. Se sentía tan crudo y doloroso. Apenas se había sentado cuando su teléfono empezó a sonar de nuevo. Estaba tan ocupado que no podía parar. Carlos puso el teléfono en modo silencio, pensó un momento y puso tonos de llamada separados para su novia y sus padres, añadiéndolos a su lista blanca. Quizás este sea el problema de la gente exitosa. Carlos despejó su mente, reflexionando en silencio sobre sus acciones desde su renacimiento. ¿Qué estaba bien, qué estaba mal? Mientras Carlos reflexionaba sobre estas deficiencias, decidió corregirlas. Era un buen hábito que había desarrollado a lo largo de su vida, permitiéndole identificar y corregir errores con prontitud. De repente, sonó su teléfono. Hola. Era el padre de Carlos. La voz al otro lado era un poco fría y dura. Carlos, tu madre quiere verte. El corazón de Carlos dio un vuelco. Tenía un mal presentimiento. Al llegar al hospital, era cierto. El gran ramo de lirios y claveles que había sido colocado junto a la cama de Martina ahora estaba oculto por una figura con túnicas taoístas. Talismanes amarillos volaban por toda la habitación, e incluso algunos estaban colocados junto a la cama de la madre de Carlos. Carlos miró al sacerdote taoísta que había ocultado sus flores y se sintió inexplicablemente molesto. ¿Quién eres? ¿Por qué estás en la habitación del hospital de mi madre? El tono de Carlos era áspero, y el del sacerdote taoísta aún más áspero. Demonio. ¿Cómo te atreves a poseer al hijo del señor Antonio? Revela tu verdadera forma. Soy el heredero de la segunda escuela de maestros celestiales. Carlos, todavía con su traje negro, no había tenido tiempo de cambiarse. Al oír esto, se giró lentamente hacia el padre de Carlos. Papá, ¿has venido? En cuanto tu madre despertó, dijo que no era su hijo, que estaba poseído por un fantasma.
Y tus cambios son realmente extraños. El padre de Carlos habló con vacilación, con la mirada compleja. De hecho, apreciaba mucho a su hijo. Tenía el espíritu de lucha de un joven, el coraje para pensar y actuar. A diferencia del hijo anterior, que era cobarde y desmotivado, y no podía enorgullecerlo. Pero Martina se mantuvo firme. Solo quería a su hijo, no a este demonio que acababa de aparecer de la nada. El padre de Carlos no tuvo más remedio que acceder. No había otra opción. Si no accedía, Martina, que acababa de recuperarse de una grave enfermedad, no podría soportar el tormento. La mirada de Martina se endureció aún más. No mientas, pequeño idiota. Date prisa y devuélveme a mi Carlos. Las lágrimas de Martina se acumularon mientras hablaba. A mi Carlos lo atropelló un coche y seguía llamando a su madre. ¿Cómo pudiste tener el valor de poseerlo? Bien, ahora Carlos sabía lo que pasaba. Era solo un malentendido, y su madre había renacido. Carlos miró a Martina con impotencia, deseando que esta farsa terminara pronto. Mamá, de verdad soy Carlos, pero no soy el Carlos de esta época. El padre de Carlos estaba un poco confundido, pero Martina se tranquilizó de repente. Antonio, sal primero. Quiero hablar con Carlos. Ve a pagarle a este sacerdote taoísta. La familia Son, salgan. El sacerdote taoísta se puso nervioso al ver que no conseguía dinero. Señora Niu, por favor, no se deje hechizar por este espíritu maligno. Esta criatura inhumana es la más capaz de hechizar a la gente. No debe creerlo. Martina estaba un poco enfadada. ¿Qué te pasa, sacerdote taoísta? Te pagué y no te vas. ¿Qué quieres? Sigues viniendo. ¿Quieres ganar dinero? Va, ni hablar. Martina no era tonta, adivinó de inmediato la razón por la que el sacerdote taoísta se demoraba. Habían invitado al sacerdote taoísta a su casa, y Martina se sentía un poco culpable, pero ahora solo podía enfurecerse. ¿Cómo puede alguien decir que el hijo de otra persona es un espíritu maligno delante de sus padres? Fuera. 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 Casi saltó de la cama y lo golpeó con una escoba. Martina estaba furiosa. Sáquenlo ya, páguenle y váyanse. El sacerdote taoísta salió corriendo. Estaba allí para estafar, no para que lo golpearan, y desde luego no quería ofender a sus clientes. Martina estaba de mal humor y hablaba con rapidez. Estaba sufriendo una crisis nerviosa después de todos los altibajos y el estrés de su enfermedad. Tras el portazo, Carlos finalmente respiró aliviado. Miró a su anciana madre y le explicó. Mamá, yo también renací. Justo antes que tú. Martina seguía un poco escéptica. ¿Antes? Carlos asintió con sinceridad. Mamá, ¿te acuerdas de cuando éramos pequeños? Le quitaba $2 a papá a escondidas para comprar cigarrillos. Pensabas que era papá quien los compraba y lo regañabas con dureza. ¿Quién iba a saber que al final era yo? Incluso me lo encubriste. La mirada de Martina permaneció fría, sintiendo claramente que esto no era suficiente. Al ver que seguía sin creerle, Carlos continuó, mamá, una vez tuve un gorrión. Después, quise bañarlo e incluso cortarle la cuerda de las garras, pero para cuando cogí las tijeras, ya apenas respiraba. Se ahogó. Lo siento mucho. Los ojos de Martina se abrieron de repente. Carlos. ¿De verdad eres tú? Esta historia era algo que Martina le contó a Carlos, una historia de su infancia. Martina recordaba cómo cada vez que pensaba en ese inocente gorrión, se sentía culpable. Fue su culpa. Les había contado esta historia a sus propios hijos, solo a Carlos, un secreto entre ella y su hijo. Si Carlos pudiera contarla, probaría su identidad. Hijo, ha sufrido. Martina se sintió un poco molesta por no haber reconocido a su hijo. Entonces sacó una tarjeta de ahorros de su billetera. Hijo, hay $1.000.000 en esta tarjeta. Gástalo como quieras. Es mi compensación por todos estos años. Carlos, con la tarjeta en la mano, se quedó sin palabras por primera vez. Sabía que mi familia era rica. Nunca pensé que fueran tan ricos. $1.000.000. Carlos aceptó la tarjeta a regañadientes. Tragó saliva. Mamá, somos ricos. Carlos se despidió del hospital y llamó a Sofía, nervioso. Sofía, soy rico otra vez.
Capítulo 16. Los días pasaron volando, y la empresa de Carlos salió a bolsa con éxito. Con la ayuda de su benefactor, Ricardo, las acciones de Carlos duplicaron su valor. Lo que otros creían imposible, Carlos lo logró. Quizás este sea el beneficio del renacimiento. Incluso su madre, Martina, tuvo una vida tranquila después de renacer. Su trombosis cerebral desapareció y su derrame cerebral se recuperó milagrosamente. Carlos había conseguido admisión a la escuela de posgrado, pero no tenía tiempo por ahora porque tenía que concentrarse en su propia empresa. Sofía, ¿estás ocupada? Carlos guardó el anillo de diamantes en la caja de terciopelo rojo. Quería darle una sorpresa a Sofía hoy. Cuando llegaron al restaurante, Carlos ya estaba esperando. Amin, llegó tarde. Una voz dulce y encantadora se escuchó desde atrás, y Carlos se dio la vuelta. Sofía vestía diferente hoy. Un sencillo vestido de gasa blanca se ajustaba a su hermosa figura, curvilínea y esbelta. Estaba absolutamente deslumbrante. Carlos se quedó sin palabras con el atuendo de Sofía. Sofía, te ves tan hermosa hoy que casi me dejas sin palabras, jaja. Sofía sonrió tímidamente y bajó la cabeza avergonzada. Amin, me estás tomando el pelo otra vez. Extendió su suave mano y tocó suavemente el pecho de Carlos. Carlos sonrió. No, es la verdad. Sofía resopló. Eres tan salamera y untuosa. Algún día te prepararé una tetera de loto para quitarte los restos de aceite. Carlos no pudo evitar frotarse la nariz, avergonzado. Parecía que sus cumplidos no habían dado en el clavo. Había cierta etiqueta detrás de los cumplidos, al menos Carlos nunca los había acertado. ¡Ay! Sofía se sentó y empezó a comer en silencio. Yo. Carlos estaba a punto de decir algo cuando Sofía lo interrumpió. Amin, deberías entender el principio de no hablar mientras comes y no hablar mientras duermes. Carlos se cayó con tacto. Observó a la hermosa mujer cenando frente a él, una vista encantadora, y mostró con alegría un plato extra de filete. Finalmente, en la atmósfera ambigua de la luz de las velas, Sofía dejó el tenedor y se limpió la boca con una servilleta. Carlos contempló su rostro amable, atónito. Entonces reaccionó y se acercó a Sofía. Se arrodilló y sacó el anillo de diamantes de sus brazos. Sofía, ¿quieres casarte conmigo? Él ya lo había vivido, pero aunque tuviera que volver a vivirlo, Carlos seguiría nervioso. ¡Socorro! ¿Cómo me casé antes? ¿Por qué no puedo hacerlo ahora? El corazón de Carlos latía con fuerza, pero su rostro permaneció inexpresivo. Sofía tomó rápidamente el anillo de diamantes de la mano de Carlos. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuándo nos casamos? Carlos se sobresaltó, con la voz entrecortada. ¿Casarse? ¿Qué quieres decir con casarse? Sofía rió entre dientes. ¡Qué bonito! Como se casaban pronto, aún quedaba mucho por hacer, pero la empresa no podía quedarse sin alguien que la gestionara. Carlos no tuvo más remedio que recurrir primero a Ricardo. Carlos tenía una gran fe en la capacidad de gestión de Ricardo. Y después de pasar un tiempo juntos, Carlos ya confiaba profundamente en él. Si le pidiera que le ayudara a dirigir la empresa ahora, no se opondría, ¿verdad? Como era de esperar, en cuanto Carlos se acercó a Ricardo y le dijo que se casaba con su prometida, Sofía, Ricardo esbozó una sonrisa radiante. ¡Qué buena noticia! Vamos, no te quedes ahí parado. Acepta este regalito de tu tío. Mientras hablaba, Ricardo le entregó a Carlos una tarjeta bancaria. Después de pasar un tiempo juntos, sé que eres un buen chico. Esta tarjeta tiene 50.000 euros. Considérala mi regalo de bodas. Al oír esto, Carlos agitó las manos en señal de desafío. Es demasiado. ¿Los regalos no son solo para la buena suerte? Me estás dando tanto que no me atrevo a aceptarlo. Tendré que darte un regalo enorme a cambio. Tras escuchar las palabras de Carlos, Ricardo simplemente sonrió y dijo, ¿para qué necesitaría un regalo a cambio? Simplemente me caes bien y creo que vale la pena hacer amistad contigo, así que te estoy dando tanto. Tómalo. Me menospreciarías si no lo hicieras. Al oír esto, Carlos negó con la cabeza repetidamente, sabiendo perfectamente que Ricardo se enfadaría si no aceptaba el dinero. Suspiró y lo aceptó. Ricardo le había dado tanto dinero, ¿no sería inapropiado que le pidiera ayuda con la gestión de la empresa? Pero ya no había otra opción.
Mientras pensaba, la persona al otro lado de la línea habló de repente. Señor Carlos, quería confesarle algo. No soy tu benefactor. Solo soy alguien que tus padres encontraron como tu mentor. Querían que sufrieras, así que me contrataron. Soy un agente profesional. Carlos suspiró. Parecía un poco confundido. ¿De qué hablas? ¿Mis padres te encontraron? No es para tanto. Entonces, todo ese dinero que estás dispuesto a pagarme es en realidad de mis padres. Carlos se quedó atónito. Resulta que sus padres estaban haciendo tantas cosas, sin que nadie lo viera. Pero él nunca lo supo, nunca le importó. Inesperadamente, cuando vino a ver a Ricardo hoy, llevaba un tiempo dudando sobre qué quería hacer. Al ver la mirada amable de Ricardo, Carlos finalmente habló. Ricardo, de hecho, vine a verte hoy porque necesito tu ayuda. Después de todo, pronto me casaré con Sofía. Así que seguro que estarás ocupado, pero la empresa ha estado muy ocupada últimamente. Si no hay nadie a cargo, las cosas podrían complicarse. ¿Podrías, por favor? Antes de que Carlos pudiera terminar sus palabras, Ricardo comprendió lo que quería decir y sonrió. Te vi luchando tanto tiempo, pensando que era algo serio. Es solo un asunto menor. No es nada. Es pan comido. Ricardo asintió de inmediato. Carlos se rascó la cabeza un poco avergonzado, y Ricardo simplemente lo empujó. Capítulo 17. Ya casi llega la boda, ¿por qué sigues perdiendo el tiempo conmigo? ¿Por qué no vuelves y pasas tiempo con tu novia y te preparas para la boda? Al oír esto, Carlos ya no dudó. Con una risita, se apresuró a ir a la agencia de bodas. Después de todo lo que él y Sofía habían pasado, Carlos no quería decepcionarla. Esta vez, la boda era extravagante. Con un gesto de la mano, Carlos reservó 2 de los hoteles más lujosos de la ciudad, uno para la boda y otro para la ceremonia. Para cumplir el deseo de Sofía, Carlos adoptó una sencilla ceremonia tradicional, combinando elementos orientales y occidentales. Se casó con Sofía en una gran ceremonia, con una larga ceremonia nupcial con 8 palanquines y un vestido de novia largo. Precisamente por la tradicional ceremonia, la corona de fénix y el velo de novia de Sofía eran tan pesados que tuvo que madrugar para vestirse y hacerlo justo a tiempo. Esto solo le dolió el corazón a Carlos por un rato. Amaba profundamente a su esposa. Al recoger a la novia, aunque ya había visto las fotos del maquillaje de Sofía, Carlos seguía deslumbrado por su belleza. Sofía era de naturaleza gentil, con un temperamento muy delicado, como la blanca luz de la luna. Su majestuosa apariencia, combinada con su hermosa corona de fénix y su vestido de novia, era simplemente cautivadora. Al notar que Carlos la miraba fijamente, Sofía sonrió con dulzura y le tomó la mano. Vamos, esposo. ¿Esposo? Al oír esto, el corazón de Carlos se iluminó y sus ojos se posaron en Sofía con una calidez ardiente. ¿Cómo me vas a llamar? Ya tenemos el certificado de matrimonio, así que ¿cómo puedo llamarte si no es esposo? Así es. Ya habían obtenido el certificado de matrimonio de la Oficina de Asuntos Civiles antes de la boda, y ahora estaban legalmente casados. Pensando en esto, Carlos rió y dijo, oye. Cariño, llámame otra vez. Cariño, vámonos a casa. Mientras subía a Sofía al sedán nupcial, Carlos sintió que había abrazado al mundo entero y vivido 2 vidas. Por fin había esperado este momento. La diosa con la que nunca se había atrevido a soñar en su juventud ahora se convertía en su esposa. Carlos estaba emocionado. Ella fue su primer amor en su vida anterior, la madre de sus hijos. Nunca había podido casarla, pero esta vez lo compensó, haciendo felices a todos. Carlos ya había tomado clases de equitación antes de la boda. Para asegurarse de que la boda fuera exactamente como Sofía la había imaginado, montó un majestuoso caballo y la llevó de vuelta al recinto nupcial. En el recinto nupcial, Sofía se puso de nuevo su vestido de novia de estilo occidental. Después de todo, Sofía le había dicho antes de la boda que aún quería un vestido precioso para la ceremonia. Bajo su impecable vestido de novia blanco, la hermosa novia caminó paso a paso hacia Carlos. Al ver a la belleza acercándose a él y a sus padres, ya llorosos entre el público, Carlos se sintió el hombre más feliz del mundo. Señor Carlos, ¿se casará con la señorita Sofía? En la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la muerte, nunca lo abandonaré. El maestro de ceremonias habló, y Carlos asintió con firmeza. Sí, quiero.
Señora Sofía, ¿se casará con el señor Carlos? En la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la muerte, nunca lo abandonaré. Sí, quiero. Con la voz de Sofía, la boda llegó a su clímax. Los dos se abrazaron y besaron con fuerza. Carlos se sintió dueño del mundo. Estaba seguro de que esta vez sería feliz. La boda terminó, y Carlos y Sofía disfrutaron de una maravillosa noche de bodas. La vida matrimonial era tal como Carlos la había imaginado. Su empresa prosperaba y él colaboraba cada vez más con la de Ricardo, creando una situación beneficiosa para ambas partes y una prosperidad compartida. El capital inicial de 200.000 euros se multiplicó rápidamente por 10, por 100, por 1000 y por 10.000. Carlos cumplió su promesa, trajo a sus padres a la ciudad y compró un amplio apartamento en el centro. El vientre de Sofía también prometía, y poco más de un año después de casarse, se quedó embarazada. El día que supo que Sofía estaba embarazada, Carlos estaba tan emocionado que no podía dormir. La abrazó y dio varias vueltas. Se tomó fotos con Sofía. Soy padre. Publicó sin parar en sus redes sociales, y amigos y familiares acudieron a celebrarlo. Sofía, preocupada por el bebé, detuvo a Carlos por primera vez. Carlos sonrió inocentemente, se disculpó y siguió acariciando el vientre de Sofía, esperando el nacimiento de su hijo. No estaba seguro de si sería un niño o una niña. Si era un niño, esperaba tener una vida tranquila y evitar repetir el destino de su vida anterior. Después de todo, la vida como esclavo social era increíblemente difícil. Pero si era una niña, Carlos simplemente esperaba que tuviera suficiente comida y ropa y que viviera feliz. 10 meses después, Sofía finalmente dio a luz a su hija. Carlos, rebosante de alegría, la llamó Lucía. Luego publicó un simple mensaje de texto en sus momentos de WeChat. 2 kilos y 5 gramos. En los comentarios, nadie le envió mensajes de felicitación, todos preguntaban qué tipo de pez había pescado. ¿Qué tipo de pez? Podría pesar 2 kilos y 5 gramos. ¿Cómo puede ser tan gordo? El señor Carlos debe haber hecho un dineral. Jaja. Felicidades, señor Carlos. El rostro de Carlos se ensombreció y les envió un mensaje de voz a cada uno. Mi esposa dio a luz. Dar a luz, no pescar. Están confundidos. En definitiva, fue una metedura de pata divertidísima. Pero al final, todos entendieron y empezaron a bendecir. Lucía se convirtió en una mujer exitosa y su familia vivió una vida feliz y tranquila. Carlos no se arrepentía de nada en su vida.